antropóloga, psicóloga, mediadora social, sobre todo en temas relacionados con la migración y, ¿por qué no?, una estrella del rock. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con la gran Monty Peiro. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 31 en The Hacker Style. La verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de cómo está evolucionando nuestro canal. No solo por las suscripciones, que es lo que está permitiendo que podamos llegar a otros lugares, así que os insisto, volved a suscribiros, darle a like, etcétera, porque esto nos abre puertas, esto es nuestra carta de presentación basada en números, aunque nos pueda parecer más o menos trivial que tenga que ser así, pero muchas veces es lo que funciona, basada en números, de gente que no nos conoce, que ve los números y dice, bueno, pues me puedo acercar a charlar. Y sobre todo, además de vosotros y vosotras con ese apoyo, es de la generosidad de la gente que nos visita. Gente, digamos, que viene a contarnos sus experiencias, que viene a una entrevista, que es algo pues cansado, que en ocasiones, pues bueno, con la vida que llevamos es difícil. Entonces esos dos factores son determinantes. Entonces, ya os digo, estoy muy contento y muy orgulloso de todo ello. No os imagináis la gente que está, digamos, a punto de venir. O sea, vamos a hablar con una gente fascinante. Más allá de toda la gente fascinante con la que hemos hablado, todavía queda muchísima más. Se están abriendo muchas grandes puertas. Vamos a hablar, por ejemplo, con una hacker muy potente de la comunidad española, que digamos, ya veréis cómo funciona, cómo ve la vida, y vamos a hablar un poco, pues eso, de comunidad, del hacking ético, etcétera. Pero también vamos a tener, por ejemplo, una persona que colabora en uno de los programas de divulgación científica más importantes de habla hispana. Hablamos de Coffee Break. Vamos a tener a gente de ese programa charlando con nosotros y con nosotras en The Hacker Styles. Así que imaginaos, digamos, y lo que está por venir, no os voy a desvelar todo, simplemente hago un pequeño, digamos, un pequeño previo, también pues por lo típico de engancharos un poco, ¿no? A que sepáis que lo que viene es muy potente. Hay más, pero no voy a ir más allá. Así que el resto tendréis que verlo. Sed fieles. Pero hoy, en este capítulo número 31, tenemos a alguien tremendamente especial también. Hoy vamos a hablar con la gran Monty Peiro. Monty no solo es, digamos, una gran música, decía antes una estrella del rock, es pionera, digamos, en los grupos de mujeres, digamos, únicamente, ¿no? Creado únicamente por mujeres, en el rock, digamos, español, tiene colaboraciones con gente como, por ejemplo, los Chicos del Maíz, pero también tiene una parte académica que es muy fascinante. Ella es psicóloga y ella es antropóloga. Entonces vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el ser humano, con la esencia del mismo, con cómo se comporta en la actualidad. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de música, claro, vamos a hablar de muchas referencias y también de redes sociales. Por supuesto, de grandes problemas que tiene nuestra juventud y también la gente adulta. Vamos a hablar de muchos temas, también de cómo empezó en Internet, como en aquellas pequeñas primeras comunidades relacionadas sobre todo con la música, por ejemplo MySpace, pero también vamos a hablar del copyright, de la SGAE, de las sociedades de gestión y muchas cosas más. Así que, sin más, os vuelvo a dar las gracias tanto a la gente que es tan generosa y viene a esta humilde comunidad que es The Hacker Style a charlar con nosotros y con nosotras, y también a la gente que estáis ahí apoyando con vuestros likes y visitando y dándonos ese poder que necesitamos para poder llegar más lejos. A todos vosotros y a todas vosotras, muchísimas gracias en general y en particular un beso enorme. Así que sin más, vámonos directamente a este capítulo número 31 con la grandísima Monty Peiro. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues aquí estamos con la gran Monty Peiro. Monty pues tiene un perfil muy interesante, muy polifacético, una parte más artística y una parte más académica, y aquí en Hacker Style vamos a hablar un poco pues de las dos, pero sobre todo de la académica. Eso sí, lo primero de todo, Monty, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo, un placer. Muchas gracias por venirte. Y de esa vertiente académica hay muchos puntos y uno de ellos que nos parece realmente interesante, y es aquí nuestra primera pregunta, es ¿qué significa para ti la antropología? Pues la antropología para mí es como quizá la ciencia social la más humana de todas las ciencias sociales. Y yo terminé estudiando antropología un poco de rebote porque yo había estudiado psicología Ujú. y empecé a trabajar en temas de migraciones y demás, y entonces pensé que la antropología iba a ser un buen complemento por aquello de estudiar pues toda la diversidad cultural, todo lo inherente a las diferentes sociedades, y Ujú. tengo que decir que desde el primer momento, o sea, fue una carrera que la Fascinante, ¿no? disfruté, es apasionante Ujú. y creo que es una carrera súper útil para la vida, no tanto para buscar trabajo, Sí, 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 pero sí. Pero para entender, ¿no? Sí, sí. pero para entender el mundo y para de repente como tener un montón más de conocimiento sobre lo que es la vida humana, y replantearte cosas que siempre hemos dado por sentadas, ¿no? Ujú. Yo qué sé, se me ocurre desde el parentesco, que es algo que creemos que el parentesco pues es algo dado biológicamente y que es así, pues de Ujú. repente no, el parentesco es algo que también está atravesado culturalmente y tiene un montón de lecturas en las Qué diferentes bueno. sociedades y a todo, o sea, lo que es la música, la cultura, la lengua, o sea, todo está atravesado por la visión de las culturas. Entonces, para mí la antropología, de hecho, yo cuando la terminé, me sentí triste, o sea, me hubiera gustado seguir más tiempo estudiándola porque es una carrera que la disfruté, que me hizo muy feliz y terminé la carrera con una investigación, con el trabajo final, Ujú. que para mí fue abrir una puerta a algo que creo que siempre me va a acompañar, que es la investigación Ujú. antropológica. Es apasionante y es algo que me hace muy feliz. Qué maravilla, qué maravilla. A mí también me encanta, ¿no? Es como entender de dónde venimos, por qué hemos Claro, generado, ¿no? Todas estas estructuras jerárquicas, sociales, claro. culturales y tal. Qué fascinante. Y esta rama, tú llegaste a la antropología a través de la psicología y por eso te voy a preguntar Ujú. ahora qué significa para ti la psicología. Pues la psicología, bueno, yo empecé psicología, la verdad es que cuando entré a la universidad con 18 años yo no tenía muy claro, no tenía una vocación súper clara. Ujú. Entonces sí, elegí psicología porque me parecía que era una carrera que tenía que ver, o sea, yo sí que sabía que quería estudiar cosas que tuvieran que ver con las ciencias sociales. Yo tenía Ujú. muchísimas preguntas sobre lo humano Ujú. y escogí psicología porque tenía muchas posibles ramas, ¿no? Muchas salidas y muchas posibilidades. Y la psicología me sirvió pues como para entrar en ese mundo de las ciencias sociales. Yo Ujú. luego terminé trabajando en tema de migraciones, que es un Ujú. tema que me apasiona, que al final está más relacionado con la antropología que con la psicología, pero fue, digamos, mi puerta de entrada a las ciencias sociales. La psicología, por supuesto, también me apasiona, creo que es una ciencia social cada vez más necesaria Sin duda. y también me ha servido, me ha dado un montón de herramientas para comprender el mundo y para mí es, bueno, pues además la psicología es esa carrera, que es esa ciencia social que sí que tiene como un pie en la ciencia positiva, digamos, Ujú. y está Ujú. ahí entre esos dos mundos y también es muy interesante por eso, porque si bien es una ciencia social, también tiene su parte de todo lo que tiene que ver con la neuropsicología, la neurobiología y demás, que también está más en ese mundo científico Ujú. y es muy, muy apasionante también. A mí la verdad es que me falta tiempo porque también me hubiera gustado mucho, me gustaría hacer sociología, de hecho, Qué bueno. y es como que no me da la vida, para todo me da mucha rabia. Qué bueno. No, pero jo, es que encaja súper bien porque al fin y al cabo, con la antropología estás preguntándote un poco de dónde viene todo, con la psicología estás viendo un poco Claro, cómo nos trata ese de dónde viene y hacia dónde nos puede llevar. claro. Es maravilloso. Luego voy a hablar un poco más contigo de estos temas, voy a seguir un poco hacia adelante y un poco también por el tiempo que tenemos. Y lo que te voy a preguntar es, fíjate, este es The Hacker Style, este canal, y te voy a preguntar qué visión tienes tú o qué idea te ha llegado de los conceptos del término hacker. ¿Qué es para ti un hacker o una hacker? Pues es curioso porque si bien yo nunca he tenido personalmente mucho contacto con este mundo, yo Ujú. leí la novela Hackers cuando era súper pequeña. Qué Bueno, guay. me apasionó porque además, bueno, mi hermana Amparo es una informática Sí, increíble. estuvo aquí. Tengo un primo que también es un gran informático, entonces es algo que aunque yo no lo entiendo, porque es un mundo que a mí se me escapa, el de la informática, pero siempre ha estado muy presente en mi vida. Y creo que fue mi primo el que me pasó esa novela Ujú. y yo recuerdo sentirme súper fascinada, ¿no? Por todo este universo, además, como retrofuturista, Sí, cyberpunk y tal. sí. Y sí que durante un momento soñé, ¿no? Con todas las posibilidades de libertad
que se asocian a ese mundo que me parece fascinante, porque al final no deja de ser una resistencia a un sistema, y a mí todo lo que sean resistencias a sistemas me interesa. Ay, Entonces, qué guay. tengo una visión un poco realista, porque ya te digo, no he estado yo metida, tengo quizá una visión un poco idealizada, pues por toda la literatura o las películas y demás, pero es un mundo que me parece muy, muy apasionante. Y ya te digo, mi hermana sí que ha estado muy vinculada, y a través de ella, pues sí que he conectado, y sí que me da la sensación de que para ella también en el fondo es algo parecido. O sea, también ella conecta con esa sensación de libertad y de resistencia y demás. Entonces, a mí me parece algo romántico, la Qué verdad. guay. Sí, hay una parte muy romántica, luego no es tan así, hay que meter Claro, muchas horas y tal, pues como en todo. Pero me alegro que lo veas así, porque realmente nuestra comunidad ha luchado mucho por un poco también por diferenciarnos de un criminal o tal, sino dar, claro, ¿no? claro. Nuestro, digamos, nuestro motivo al final es buscar mejorar la humanidad, que se sepa la verdad, que no haya Claro, secretos de quien no debe tenerlos, etcétera, claro. etcétera. Entonces, me alegro que te haya llegado un poco eso. O sea, eso para nosotros ya es Qué guay. un avance, un avance. Y ahora te voy a preguntar un poco más sobre ti. Si tienes algún proyecto, y aquí mete también esa componente de, no sé, estrella del rock, si quieres, o como quieras llamarlo, de si tienes algún proyecto ahora mismo entre manos que quieras comentar o que te apetezca. Sí, bueno, ahora mismo estoy presentando mi primer libro, que lo tengo aquí, que Ah, se qué llama bueno, El diablo enséñanoslo. vino a mí, género, drogas y rock and roll. Y este libro Qué para bueno. mí es súper importante porque ha sido, o sea, yo toda la vida he sido muy multitask, ¿no? He hecho un montón Ujú, de cosas que a priori no tienen nada que ver entre ellas. He sido cantante, guitarrista, bajista de heavy metal y de rock and roll. Y ujú, luego tenía la parte académica. También he estado muy vinculada siempre con el mundo del activismo y el ujú, feminismo musical. ujú. Y de repente con este libro he podido juntarlo todo, porque es un ensayo Qué bien. en clave de antropología sobre lo que es ser una mujer en el mundo del rock, pero mezclando lo académico con mi experiencia personal y tratando de que no sea muy académico. Es decir, deliberadamente he elegido un tono más divulgativo, Qué bien. menos complicado, y huyendo de lo académico, porque creo que a veces, yo leo mucha literatura académica, pero creo que a veces pecamos de alejar el conocimiento a la gente por esos corsés, ¿no? Que Sin supone duda. el texto académico. Y yo quería todo lo contrario. Entonces, ha sido muy bonito para mí porque ahí he podido juntar todo: la música, el feminismo, la antropología, la psicología, la comunicación y la divulgación, Ujú, porque yo también aparte trabajo en radio, también tengo un podcast, y me gusta mucho el mundo de la comunicación. ujú, Entonces estoy ahora presentando este libro que salió nada, hace 3 semanas, bueno, justo hoy hace un mes, porque lo presentamos el 15 de diciembre, o sea que ujú, hace un mes. ujú. Y pues estoy más que nada con eso, con la música voy haciendo mis cosas también, pero mi prioridad ahora mismo es centrarme en el libro, porque ha sido un proyecto que ha llevado mucho tiempo y quiero darle ahora el espacio que se merece. Qué bueno, o sea, mi más grandísima enhorabuena, que vaya súper bien. Pondremos en la descripción dónde encontrarlo y todo. Y además es el primero, seguro que nos darás muchos más. Pero Espero. me gusta además que hayas unido todo esto. O sea, es que has unido tu pasión, tu Mm. profesión, digamos, todo, ¿no? Y estoy seguro que va a ser un éxito, Monty. O sea, te lo deseo de verdad. Y aquí voy a seguir tirando de hilos. Y aquí te voy a preguntar si tú te acuerdas cuando empezaste con Internet. Claro, sí, sí. Además es que yo tuve internet muy al principio de los tiempos, porque, bueno, mi hermana, ya te digo, En el está Neolítico. sí, hace otras glaciaciones. De hecho, yo recuerdo bueno, mi padre también es un apasionado de la informática, Ujú. entonces lo pusieron en mi casa, y venía la gente del pueblo a ver internet, Wow. ¿sabes? Y yo me acuerdo perfectamente de lo primero que hice, que, bueno, yo en esa época estaba como súper abducida por el rock and roll y el fenómeno fan con Héroes del Silencio, y lo primero que Qué hice guay. fue buscar las letras de Héroes del Silencio, porque algo tan sencillo que tenemos tan normalizado como las letras de una canción, en esa época o tenías el disco original o no O las no las tenías, ¿no? tenías, sí. Y yo recuerdo buscar las letras y que había como una página ahí súper, que no sé quién, bueno, no sé, y descargarme las letras y flipar, ¿no? Sí. Ostras, es que pones aquí en Altavista, Ujú. pones aquí cosas y aparecen cosas, ¿no? Y recuerdo como esa sensación de no entender muy bien qué era, y venía la gente a mi casa
que me han dicho que tu padre ha puesto internet, ¿no? Y venía la gente a ver internet. Y Qué claro, guay. era como que, pero ¿qué es internet? Recuerdo esa sensación de no saber muy bien qué era. Ujú. Y luego yo empecé también, yo vivía en un pueblo y claro, por mis inquietudes musicales, pues en mi pueblo no había mucha gente con quien compartirlo. Entonces, cuando llegó el IRC y todo esto, Mm, fue una revolución porque pude empezar a conocer gente que también le gustaba la misma música que a mí. claro. Fue una revolución. De hecho, en mi primer grupo de música conocí a la bajista en el IRC, Qué ¿no? Chara guay, Cuesta. qué guapo. Claro, y para mí fue una revolución, porque ya te digo, yo era como la heavy del pueblo, ¿sabes? Que estaba yo ahí sola Sí, sí. y de repente pues pude conectar con gente, íbamos hacíamos quedadas, pues venía gente de toda España a los conciertos y demás, y fue algo muy, muy revolucionario. Qué Entonces, maravilla. para mí Internet fue una puerta a un mundo con el que yo soñaba. O sea, yo soñaba con conocer a más gente como yo, con poder hacer un grupo de música y todo eso fue una puerta que me abrió Internet. Ujú. Es que realmente, o sea, todos, todas empezamos un poco así, también éramos un poco raros con nuestras cosas, ¿no? Los hackers Claro, también. Y Internet ha ido muy, muy de la mano de las comunidades de la música. total, Acuérdate de miles de herramientas, del Napster, de total, Kazan. total, Acuérdate de sí. las comunidades que había de musical MySpace. Era una comunidad de gente que se dedicaba sobre todo a la Claro. música. Entonces, Y ahí no... MySpace fue la primera plataforma donde yo recuerdo, pues eso, colgar nuestras primeras canciones Claro, y conectar con otros grupos de otras ciudades, conocer gente, organizar conciertos. O sea, MySpace fue una revolución absoluta claro. para el mundo de la música. Claro, y sobre todo además, porque siempre hubo esa gran batalla, que podemos hablar un poco si quieres de aquí, entre los músicos y, digamos, independientes, los pequeños grupos que trataban de hacerse un hueco en Internet, de que se les escuchara en el mundo, y luego estas grandes corporaciones tipo Virgin, Sony, etcétera, que trataban de prohibir estas herramientas y Claro, estos usos para que, bueno, pues se comprara la gente los discos. Y hubo una gran batalla de los hackers sí, sí, sí. contra SGAE, Cedro, etcétera. Y aquí te preguntaría, ¿tú qué opinas de esto? Yo Digamos, siempre tuve, o sea, yo siempre estuve a favor de colgar nuestra música y de entender que es absurdo ponerle puertas al campo. O sea, es qué decir, si bueno. ahora, si Internet existe y esta posibilidad existe, creo que es absurdo tratar de limitar algo que es imposible, porque además la música existe muchísimo antes de que existan los soportes físicos. Quiero decir, el soporte físico, o sea, la música no ha nacido con los discos, la música lleva existiendo desde que la humanidad existe. Entonces, creo que, no sé, yo recuerdo toda esta época, la batalla de Metallica contra el Napster y Sí, demás. sí, sí. Claro, a mí yo siempre he funcionado en el mundo underground y entonces a mí nunca me ha afectado. Quiero decir, para mí los discos siempre han sido más una herramienta promocional con la que Mm, atraer a la gente a los conciertos que algo que nos fuera a dar dinero. claro, claro. Tengo muchas dudas con ese tema en el sentido de que los derechos de autor. Bueno, yo recuerdo una experiencia que tuvimos en Zaragoza, que fuimos a tocar con una banda que yo tenía a Ujú. una sala y pues no sé cuánta gente habría venido a vernos, pero hablábamos de poca gente, o sea, suficiente gente como para autogestionarnos un grupo underground que está dándose a conocer, Ujú. y de repente vino un señor de las GAE Ujú. y dijo que teníamos que pagar el 10% de la Sí, taquilla. Entonces ojo. yo le dije, bueno, pero es que yo soy la compositora de los temas y yo no estoy dada de alta en las GAE, Ujú. simplemente porque pues, no lo he hecho. Entonces, ¿por qué te tengo que pagar? O sea, tú vienes a recaudar Son una para mafia. luego, para luego devolverme ese dinero, pero menos un 60% o un 50% de gastos de gestión, pero es que yo no pertenezco. Me decía, demuéstrame que no perteneces. Y yo, no, demuéstrame tú que perteneces. Claro, Y claro. fue una situación súper súper violenta, porque el tío empezó como a amenazarnos, ¿no? Decir, pues si no, pues si Pagas no el me canon, sí. voy a venir a cobrarle a la mujer de la sala por poner vídeos, no sé qué. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a pagar, Ujú. ¿vale? Pero cuando salgas por la puerta, yo y esta pandilla de heavies vamos a ir y te vamos a robar lo que me has recaudado y lo que lleves con la cartera. Claro. ¿Te parece bien? Y me dijo, pero es que eso es robar. Le dije, Ah, bueno, lo que sí. tú Y estás lo tuyo, proponiendo. ¿no? Claro. Y al final conseguimos no pagarle Muy porque para bien. mí era una cuestión de principios, de rollo, pero es que además le digo, ¿cómo sé yo que eres de las GAE? Y me decía, una tarjeta de visita, digo, bueno, y es que me puedo hacer 500 como esto en un fotomatón, ¿sabes? Sí, No. sí. Y me pareció una situación súper violenta porque era como, Sí, bueno, en teoría esta persona está velando por mis derechos, pero lo que me está ofreciendo es robarme 100 euros sí. de la taquilla
Porque sí, para, y no cuenta conmigo, no me avisa. Esta gente se colaba en bodas, se colaba en establecimientos, iba a una peluquería y decía, oye, me tienes que pagar un canon porque en la radio está sonando tal música, ¿no? O sea, claro, y que luego además los artistas, digamos, y las artistas, tampoco es que les repercutiera, igual a los más grandes sí, pero yo no he visto tampoco a nadie, colegas que tengo músicos que digan, joder, gracias a la SGAE pues me ha ido mucho mejor. claro, no, no, ¿Sabes? exacto, Yo no he es que conocido a nadie, o sea, más bien al claro. revés, decir, joder, cópialo, así la gente me escucha, me oye, No, se pero sobre todo empapa. si yo no formo parte de tu compañía, ¿por qué me tienes que cobrar? O sea, es absurdo, yo no he Yeah. elegido que tú gestiones mis derechos. Vale, y te voy a preguntar a ver si tienes alguna anécdota relacionada con el hacking que conozcas, o tuya, o de alguien a tu alrededor que quieras o que puedas contar. Pues la verdad es que no, ya te digo, lo más anecdótico que recuerdo es como esa ensoñación adolescente en torno a la primera novela y luego la película de Hackers, Ujú, pero no recuerdo ninguna anécdota. Sí que recuerdo escuchar a mi hermana ujú. hablarme y no entender absolutamente nada. Nada. Sí, Porque mi hermana está en un nivel muy elevado de conocimientos así informáticos es. bueno, para mí, mi hermana, su cerebro es un absoluto misterio Ujú. y no entender nada. Entonces, para mí, ya te digo, es un mundo que me queda muy ajeno y con el que yo tengo como una romantización ahí, Mira, te voy a no tengo contar, ninguna te anécdota. voy a contar yo una que además creo que te va a gustar porque tú has estado mucho en las luchas sociales, activistas, Ujú, feministas, y también lo voy a unir un poco con el tema de la música. En España fuimos muy pioneros y pioneras en hacer lo que llamamos el primer net strike, la primera ujú, sentada virtual, la primera vez que miles de personas se juntaron al mismo tiempo y visitaron la página de la SGAE para que ésta se cayera y no aguantase, digamos, el tráfico y un poco llevar a los medios que habíamos miles de personas protestando. Esto lo trajimos, estas sentadas virtuales, las trajimos un poco de esa idea de los años 60, los años 70, aquellos tipos de protestas en Estados Unidos, ujú. pacifistas y tal. Y fuimos, el hacktivismo, digamos, los hackers en España, fuimos pioneros que después nacieron grupos como Anonymous y cosas que hemos oído por miles de sitios y que usaban este tipo de Ujú, técnicas, bueno, más sofisticadas. Y esto fue muy bonito aquella época porque no es que usáramos un software, digamos, al que le dabas un botón y recargaba cosas, sino que íbamos y nos conectábamos a la página y le dábamos a recargar y claro, si esto lo hace muchísima gente, pues la claro, página web no aguantaba, ¿no? Entonces, un claro, poco llevamos como las protestas, digamos, de esa manera encima reivindicábamos un derecho que era el derecho a protestar en Internet, que se habla muy claro, poco. Podemos hablar de la ley Mordaza, podemos hablar de lo difícil que se está convirtiendo en protestar en las calles, ya no te cuento en Internet. O sea, mm, que es mucho más sencillo, más inclusivo, porque gente igual que tiene problemas de accesibilidad, claro, pues en Internet puede ir tranquilamente, ¿no? Entonces, esa fue una buena anécdota. Esto fue en 2006 y bueno, mm. un poco los hackers en España fuimos pioneros en ese tipo protestas, al menos por aquí, ¿no? Había otros movimientos ciberzapatistas, etcétera, por Estados Unidos, por Latinoamérica, pero aquí fuimos pioneros. Y aquí te voy a preguntar si ha habido un poco, en la parte personal, llévalo donde tú quieras, algún punto de inflexión importante en tu vida. Pues varios, sí. Yo siempre recuerdo uno que, de hecho, creo que es de lo que hablo al principio de mi libro, que es la primera vez que yo puse en internet el nombre de mi grupo, ¿no? Yo tenía mi Wow. primer grupo con el que hicimos algo medianamente, o sea, algo serio como grabar una maqueta, me refiero, nada del otro mundo, pero Sí, una ya era. maqueta. Y éramos un grupo éramos todo chicas, bueno, luego al final éramos mayoría de chicas, pero también había algún chico, y grabamos una maqueta y la subimos a MySpace. Qué Y guay. entonces, recuerdo además que estaba en casa de mi hermana y lo pusimos ahí en Google, nuestro nombre y la maqueta, para ver si alguien había opinado algo. Y lo primero que vimos fue desolador, porque era un foro donde estaban diciendo Los trolls. pues cosas horribles, ¿no? Que se notaba que éramos un producto de marketing, Qué que medidos. estábamos ahí por nuestro físico, bueno, pues cosas como súper machistas, Era el de las GAE, el hijo puta, que seguro. eran muy así también. Y yo recuerdo, o sea, sentir como que se rompía Ah, algo, como qué que se duro. rompía una inocencia porque, de hecho, de lo que más hablo en el libro es un poco de esa sensación de que para mí el rock and roll, antes de formar parte de él activamente, de formar parte de una escena, yo era una niña que, pues eso, en mi pueblo era un poco rarita porque me gustaba mucho la música, me gustaba mucho leer y yo había construido como
una idea muy romántica del rock and roll como un espacio seguro, donde iba a haber más gente que era como yo, Expresión, tal, sí. me iban a aceptar, iba a ser mi tribu. Y entonces lo primero que me encontré fue que esa supuesta tribu de libertad y de hermandad Me trataba mal. no Claro. funcionaba igual si eras una mujer, ¿no? Entonces fue como Wow. una grandísima decepción, Ujú. ya no tanto porque nos insultaran y demás, que también, sino por la sensación de, joder, yo venía huyendo de un pueblo en el que no me Sí. sentía comprendida y venía hacia este lugar que para mí era lo que iba Libertad. a ser por fin encontrar la libertad y resulta que no. Entonces, ese fue un punto de inflexión porque me marcó mucho el darme cuenta de que paralelamente a mi necesidad de hacer música, que ya de por sí es una lucha, porque me refiero, los instrumentos acceder a instrumentos, el rock and roll es caro, o sea, Es caro, sí, necesitas, sí, sí. claro, entonces era como ya una pelea por conseguir instrumentos, conseguir grabar, hacerte un hueco, conseguir conciertos, eso es mucho tiempo y mucha inversión. Paralelamente tenía que dedicar otro tiempo a hacer una lucha que sinceramente no me apetecía, o sea, la lucha, el feminismo es algo que nos vino a la fuerza, porque nos vimos obligadas a reivindicarlo porque no teníamos más remedio. Pero Claro. yo sí quería tener una banda de rock and roll adolescente como AC/DC o como Guns N' Roses, que ellos no luchan, quiero decir que sus letras no son especialmente ¿Qué va? ¿Qué reivindicativas va? ni nada. Están Ujú. hablando de fiesta, de rock and roll, de Sí. libertad y poco más. Ujú. Entonces, eso creo que fue un gran punto de inflexión. Buenísimo, buenísimo lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, quiero decir, es que también esa parte romántica, o sea, me encanta, porque es esa parte cuando Internet deja de ser romántica y nos damos cuenta de que está poblado de gente, ¿no? Me gustaba Claro, lo que decía, ¿no? Me parece que era alguno de, no sé, era Casey o uno de esos, de lo peor de la gente es la gente, ¿no? Y es sí, que en Internet hay gente, claro, claro, entonces, joder, vaya shock. En las comunidades de hackers tuvimos también un poco esa parte, pero lo bueno que teníamos es que como podíamos usar seudónimos, sí es verdad que, digamos, las chicas también podían esconderse, la comunidad trans, los no binarios, se podían, digamos, claro, esconder mucho y no tratábamos tanto a la gente por cómo eran físicamente o quién eran, porque no se sabía, sino por las cosas que pensaban, que claro, escribían y que decían. Pero sí claro. sabíamos que fuera de eso estaba llegando la gente y la gente, pues da asco, realmente llevaba. Como dice Sartre, ¿no? El infierno son los Son otros. los demás, sí, 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 la otredad, luego hablaremos un poco de eso. Te voy a llevar un poco más adelante y es sobre libros, sobre películas, en ti sobre todo sobre música, que haya influido en tu vida, ¿no? Cuéntanos algo o deja por aquí algo para nuestra audiencia que nos escuche, pues que pueda tirar de algún hilo. Pues de música, por ejemplo, el primer disco, de los primeros discos que aparecieron en mi casa, que eran de mis hermanas, fue el de Miracle, de Queen, Mm, y el Out of Time, de REM, que buah, son dos discos que para mí son buenísimos. fundacionales porque fue la Sí, primera vez que dije, ostras, esto es diferente, ¿no? A lo que se escuchaba en, pues lo que escuchaban mis amigas y demás, que sí. estaban como más en la época, me acuerdo, pues de Enrique Iglesias y todo Sí, eso. claro, de todo ese pop. Y, y luego también para mí fue súper importante Héroes del Silencio, porque Mm, creo que reúnen todo lo que un adolescente rarita necesita, ¿no? Pues estas letras como misteriosas, sí, que yo iba pillando todas las referencias que ellos van dejando, las iba pillando al vuelo, porque para mí era como, Dios mío, han nombrado a Warhol, ¿quién es Warhol? No sé qué, claro, o claro, han nombrado a, yo qué sé, a Baudelaire, pues voy a ver, para mí era como, fue muy importante, Héroes del Silencio fue mi primer grupo fan, yo me forré las carpetas, bueno, claro. yo era muy, muy, muy fan. A nivel de libros, bueno, un libro que a mí me marcó mucho, hace mucho, mucho tiempo, fue La Conjura de los Necios, Uf, es un libro que me flipa. ya ves. Sí, me pareció muy divertido, me gustó mucho y también me parece un libro muy, muy Mm, outsider. sí, Luego también, así últimamente, un libro que me ha encantado, mira, lo he cogido para enseñártelo, es este, Stone Batch Blues, vale. que es un libro de Leslie Feinberg y es una novela súper chula porque habla un poco de cómo es la comunidad de lesbianas en los años como 50 o así, Qué de bueno. cómo ese submundo y cómo eso lo hila con la lucha obrera, con las lesbianas Bach, ¿no? De toda esta Qué bueno. reivindicación en una época en la que si eras una mujer y llevabas, creo que son más de 2 prendas masculinas, Sí, sí. la policía te multaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y me ha parecido una puerta a un universo súper desconocido y me ha gustado mucho eso, cómo lo hila además con el tema de la lucha de clases, porque son gente que trabaja en las fábricas, en los suburbios. Me ha parecido una novela increíble. Qué bueno.
Luego también te diría Predicador, el cómic, que es mi cómic favorito y, bueno, hace mucho tiempo no lo leo, creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que lo vuelva a releer, igual lo hago esta semana. Qué bueno. Y me gusta mucho Predicador porque creo que es el cómic para mí que optimiza las posibilidades del cómic como método, o sea, como género, ¿no? Ujú, Porque ujú. tiene como una ultraviolencia y un punto de partida tan irreal, o sea, tan Sí. imposible. Yo no he visto la serie Ujú. porque empecé a verla y no terminé de conectar, pero creo que es súper difícil sacarle tanto partido a esa historia fuera del cómic, porque creo que es como todo lo que el cómic permite a un autor de No se puede expresión. hacer de otra manera, sí. Claro, para mí es Predicador y es divertidísima y me encanta. Y de pelis, yo la verdad es que tengo un gusto bastante malo con el Ujú. cine. A mí me gusta mucho la serie B, mi película favorita es Rocky Horror Picture Show Toma ya. y me gustan mucho los zombies. Ahora ya llevo un tiempo un poco más desconectada, pero me gusta mucho George A. Romero y Claro, es el inventor. exacto. Y me gustan mucho las películas muy malas. O sea, tengo amigos muy cinéfilos que siempre se ríen de mí porque es como, pero es que ves cada mierda. Pues a mí, bueno, me gustan los dinosaurios gigantes, los monstruos, Sí. Mothra, o sea, todo lo que sea serie B y monstruos japoneses y zombies es mi rollo. Qué guay, qué guay. Dos cosas. Yo fui a ver a Rem al BDK Live en Bilbao, me pareció un Qué guay. conciertazo brutal. Rem, que Joder. yo pensé que no era de mi mundo y tal, pero es lo que dices, o sea, lo oyes y los pelos de punta, o sea, Y, vaya musicón. Y luego de un cómic parecido a Predicador, tal vez, a mí me gustaba El Víbora, que era un poco la historia de un punk y tal, ¿no? Un poco la sexualidad también, sí, los sí, sí, sí. múltiples géneros, sus colegas lesbianas, todo el rollo, las peleas que tenía, era como una manera de ver algo que no era muy normal y en el cómic y tal, no era Mortadelo Sí. y Filemón, ¿no? Y luego un poco en ese aspecto de la música también me gusta porque a mí siempre me pareció, digamos, determinados grupos que lo veo también ahora en la música actual, que siempre hablan de lo mismo y que no hay una componente política y social, ¿no? Por ejemplo, yo te he visto, digamos, actuar con los chicos del maíz, con gente que Sí. tiene mensaje, con gente que tiene algo, más allá de me quiere, no me quiere, que es un Claro. poco lo de siempre, ¿no? Entonces, me Sí. gusta que hayas mencionado, digamos, también como esa parte un poco que se salga de esto, ¿no? O sea, Sí, no sí, sé, sí, no sí. sé si en vuestro grupo un poco vais por ahí, ¿no? Esa... No, yo pues la música que yo he hecho es curioso porque el rock and roll, aunque sí que hay un rock and roll que está muy politizado, obviamente, pero yo a nivel de escucha, la música que yo casi siempre he escuchado es más como que ha funcionado un poco como una alquimia para mí, en el sentido Ujú, yo siempre he estado muy metida en todo el tema social, siempre he estado muy politizada, pero ujú. quizá en la música buscaba más una vía de escape. O sea, Ah, como vale. toda esta rabia que yo tengo, la voy a sublimar a través de la superficialidad o sea, Ujú. el rock and roll permite, yo he sido muy fan de grupos como Kiss y demás, que es como Ah, muy frívolo y muy tal, ujú. pero más como un espacio donde dejar todo eso fuera, o sea, como convertir esa rabia y esa ira en algo glamuroso, en algo irreal y en algo bonito. Ujú, No sé por qué siempre me ha dado más como por hacerlo así. Al ujú. estar en contacto, al trabajar con los chicos del maíz, que ellos es un poco lo contrario, es un grupo Claro, súper politizado total. y que lo tienen súper claro, también lo he disfrutado mucho, el tener el contacto directo con la música como una herramienta al servicio de sus ideas, de sus principios y bueno, y lo han llevado hasta el punto de, pues bueno, ellos han estado investigados por la Claro, la fiscalía. fiscalía y todo eso, o sea, que te quiero decir, además Sí, 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 el punk vasco, yo soy vasco, vengo un poco de esa cultura donde es arriesgado, ¿no? Donde hay muchas claro. letras, Sí, ahí sí, sí, mierda, de escorbuto, tal, que claro, ahora eh, hasta te las censurarían, o sea, también te puedo hablar un claro. poco de qué opinas de esta censura que ha llegado también a la música, ¿no? La gente de Defcon 2 también, digamos, ¿qué opinas también de Es que se meta tanto el gobierno? ¿Crees que ahora hay más censura para la música? Sí, yo creo que sí. Creo que supongo que la música al final es una herramienta política poderosa Ujú. y bueno, pues como cualquier herramienta que despierte conciencias, siempre se intenta controlar y se intenta limitar. Bueno, el caso de Valtonyc, que Tony. ahora por fin ha prescrito, ha vuelto a España, pero está Pablo Hasél también en la cárcel, otro Ujú, rapero, ujú. y es alucinante, ¿no? Es alucinante porque además, bueno, no sé, yo nunca como que nunca termino de entender muy bien cómo funciona, o sea, por más que
que lo intento comprender, ¿no? Lo de, o sea, veo cosas muchísimo más peligrosas y muchísimo más llenas de odio Claro. que no están sufriendo ninguna A mí me da censura. una rabia que pueda decir un tipo que puede tirarle monedas a una tía para que mueva el culo y que sea Claro, número uno en las listas, que sean súper machistas. Me da muchísima rabia. Y que puedas decir que el rey es un ladrón, no puedas decirlo, ¿sabes? ya, O que son unos vagos, o que hay un montón de fachas por ahí sueltos. O sea, claro. me sorprende mogollón, ¿no? Entonces, ¿cómo al mainstream le interesa que determinados contextos, sí, esos relatos sí que funcionen? Fíjate, tremendamente machistas, tremendamente jerárquicos, y otros no. Entonces, también te da un poco para ver quién controla el mainstream, ¿no? Por eso lo que decías, ¿no? De que tú estás en grupos underground, yo creo que, aunque no, digamos, un poco haciéndote aquí de psicólogo, aunque lo hayas usado de una manera para esa frivolidad, yo creo que de alguna manera no te has acabado tampoco de tragar todo el discurso de ese frívolo y tal, porque si no, no No, 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 estarías... claro, de hecho, o sea, yo realmente mi postura siempre ha sido muy política con muchas cosas, simplemente Claro. a la hora de hacer música, Ujú. la música de la que yo vengo tiene más como esa forma, ¿no? Una forma un poco más superficial, pero yo nunca he tenido problemas, de hecho, también una de las cosas que te das cuenta cuando eres una mujer Ujú. en el rock and roll Ujú. es que tu sola existencia ya es política, ya es una resistencia, Sin ¿no? duda, sin Entonces, duda. el reivindicar el derecho a hacer lo mismo que hace, o sea, cuando un hombre hace, estoy hablando de mis influencias vienen de los Sí, sí. 80, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. estos grupos de los 80, tipo Motley Crue, Kiss, que eran pues hombres como muy, vendiendo como mucha libertad sexual, cuando tú haces lo mismo siendo una mujer, la respuesta es completamente Sí, diferente. sí, O sí. sea, cuando tú intentas vender un mensaje de sexo, drogas y rock and roll, siendo Ujú. una tía, aunque sea mentira, porque al final todo esto es una Sí, sí, performance, show ¿no? business, sí, sí. Claro, pero es muy diferente. Entonces, eso ya es muy político, Sí, porque mira Amaral, ¿no? Amaral enseñó el claro, pecho. Ujú. claro, reivindicar tu derecho a expresarte con libertad sobre sexo, drogas y rock and roll ya cambia completamente cuando eres una mujer. Entonces, eso ya es muy político. Supongo que por eso, a la hora de escribir letras y demás, nos apetecía hacerlo algo más, como más liviano, porque ya era suficiente carga política la que sentíamos, ¿no? Sí, es Entonces, que lo es, ¿eh? Yo sí o sea, digamos, la típica chica objeto que se mueve, que es visual, no encaja para nada con la tía rockera dura que te dice, oye, tal, claro, entonces ya eso es político, ¿eh? Ya, ya claro, solo claro, sí, el porque hecho de además existir, el hecho de existir, ¿sabes? claro, sí, 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 es una resistencia y eso es, como te decía, la primera gran hostia que me llevé fue, wow, todo lo que me atraía del rock and roll no está disponible para mí en las Wow. mismas condiciones. Wow, buena lucha, ¿eh? Bueno, y aquí te voy a preguntar una cosa y es, si tú crees que nos vigilan, ¿nos vigila? ¿Nos vigila la policía? ¿Nos vigila el servicio secreto? ¿Nos vigila Facebook? ¿Nos vigila Instagram? Claro, supongo que sí. Yo no estoy muy metida en esto, no tengo una respuesta muy, Ujú. pero claro que nos Como tú lo vigilan. percibas, ¿eh? Hombre, yo lo que percibo es, sobre todo a través de la publicidad que Ujú. yo recibo en las redes, es increíble. O sea, antes, ahora ya se me ha pasado un poco, yo tengo 42 años, Ujú. pero entre los 30 y los 40, la avalancha de publicidad, o sea, Dirigida. como de cosas para quedarme embarazada. Primero era Wow. esto de los días fértiles, el Clear Blue, luego el Predictor, luego que congelara mis óvulos, y me hizo mucha gracia porque el último estadio Ujú. fue bebés reborn de estos, como muñecos, ¿sabes? Hostia, es Como verdad. de, Qué creepy como de, eso. bueno, pues cómprate un muñeco, ¿sabes? Qué creepy eso, por Dios. Muy creepy, era como, pero ¿me puede dejar en paz esta gente? Sí. Y, y en cambio ahora en los últimos tiempos ya eso ha cesado un poco, supongo que ya no estoy en ese rango de edad y ahora pues me anuncian sobre todo como cosas Gatos. de cirugía estética. Ah, vale. Te iba a decir gatos ya directamente. Bueno, gatos no porque bueno, gatos ya los busco yo, pero me anuncian cosas como de cirugía estética. Joder. Sí, sí. Y me parece alucinante, o sea, es como, Dios mío, qué pesadilla. Sí, voy a darle un par de datos aquí para que veamos que no es solo vendernos cosas. Hace poco, digamos, Amnistía Internacional y un grupo, digamos, de hackers, de mujeres, han denunciado que Reino Unido está utilizando herramientas que hay en la Google Play y en la Apple Store referentes a la menstruación, a llevar un poco la agenda de menstruación para Ujú. fijarse un poco o buscar, digamos, temas relacionados con los abortos, digamos, un poco para perseguir a las mujeres usando los datos que dan
con respecto a su propia menstruación o otros temas como, por ejemplo, en Rusia y en otros lugares, Arabia Saudí y tal, herramientas como Grindr. Hay que tener muchísimo cuidado, digamos, porque varias también hacktivistas y hacktivistas del mundo, sobre todo de allí, han denunciado que el gobierno de Rusia está mirando a ver quién utiliza esto para buscar a homosexuales, a gente con otro tipo de, digamos, visiones sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, porque no solo está la parte de lo que nos anuncian, sino que también en esa distopía Claro, claro, entra controlar qué hacemos y tal, y cómo lo claro. hacemos. Sí, yo ahí estoy, no tengo, o sea, no es un tema del que esté muy informada, Ujú, pero por supuesto que es evidente, ¿no? Quiero decir, si estamos dando una información a las redes y demás, la van a utilizar para saber qué hacemos y por qué lo hacemos y cuándo lo hacemos, claro. ujú, ujú, qué bueno. Y aquí te voy a llevar, esta pasa por encima rápidamente, pero bueno, o no, es si recuerdas algún virus, algún ataque, algún ransomware que te resulte o que te resuene especial, ¿no? Aquí hemos hablado de algunos, de aquellos virus antiguos, que no sé si te sonará, del Barrotes, no sé qué, el WannaCry, el I Love You, el Stuxnet, hemos dicho Las como... que recuerdos, claro, me está viniendo ahí, es Claro, verdad. todo esto, claro, en este canal, pues hay gente, hemos tenido hasta gente que nos escribió, ¿sabes? Entonces, te quiero decir, si hay algún o ataque o algo así que te sonara, tal vez los Anonymous, una filtración, pues mira, aquí se ha hablado de los papeles del PP, o sea, los Claro, hackers de Anonymous cogieron los papeles de las cuentas de Barcelona y les enseñaron al mundo. claro, Y ahí descubrimos el M. Rajoy, que no se sabe quién es que no se chica, sabe quién, no quién es. sabemos quién es chica. Pues, ¿no? O sea, o los papeles de Panamá y todo esto. Si hay algo por ahí que te suene, o incluso de estos que te he comentado, o sin más. Claro, bueno, yo recuerdo pues cuando empecé Internet y todo esto de los virus y la amenaza de no saber, de como un virus, ¿qué es esto, Claro, no? un Lo virus. de los troyanos y toda Sí, esta sí, amenaza, sí. ¿no? De no saber muy bien. Yo siempre tenía ya a mi hermana como para Amparo, ¿qué hay que hacer Claro, con esto de los un par de troyanos? máquinas, sí. Y Amparo me protegía. A mí me parece súper interesante todo el tema de Wikileaks, por ejemplo. O Por sea, ejemplo. o sea, como Julian Assange es una persona que ha comprometido su vida, su libertad, o sea, toda su vida está atravesada por esto. Él ha perdido Terrible. su libertad por este ideal, ¿no? Todos De, y todas la hemos perdido. Terrible, porque lo que le pasó a él, él no hizo nada más allá de lo que podíamos haber hecho cualquier hacker. claro, sí, sí, es esa cabeza de turco que Claro, sirve para adoctrinar y para explicar que eso no se puede hacer. Y es alucinante porque al final se acaba juzgando el hecho, pero no se habla nada de lo grave que es al mensajero. lo que se ha descubierto. Mataron al mensajero. El Claro. mensaje ahí quedó, se Sí, el traspapeló. mensaje parece que no le importa a nadie, cuando realmente lo realmente grave es todo Claro, sí, lo sí, que o sea, Wikileaks puso ahí que ahí al sacamos descubrir. miles de cosas que todavía seguimos sabiendo cosas referentes a cómo funciona el mundo, digamos, Claro, la guerra aquella de Irak, las armas de destrucción masiva, aquellas que se inventaron, todo esto es porque Wikileaks nos enseñó cómo se inventaban todo, claro, ¿sabes? Y muchas cosas que pasan ahora en lugares del mundo eran conversaciones que habían tenido porque esta gente, los poderosos, preparan las guerras no de un día para otro, se preparan claro, con año y él nos avanzó a la comunidad para que viéramos lo que iba a pasar. claro. Y ahí está juzgado. Es fuertísimo. Este tema a mí me violenta mucho, ¿no? Es Porque es como terrible, que no pase nada, o sea, que no es pase nada terrible, es terrible. es terrible. Y lo ha pagado él, como lo podíamos haber Mm, pagado cualquiera. La comunidad que estuvimos muy pendientes, vimos cómo funcionaba el sistema, Visa y Mastercard quitaron las donaciones, que no pudieses hacer donaciones a Wikileaks. El Bitcoin, que te sonará un poco, la sí, moneda, empezó a funcionar gracias a las donaciones que se hacían. O sea, prácticamente esa moneda hizo conocida por el problema de Wikileaks. O sea, la comunidad intentó responder para que esto siguiera adelante y no se pudo. Se llevaron por delante a Julian Assange, los sí, periodistas y las periodistas, que a mí, sinceramente, en este país, pues hay que cogerlos con pinzas, los cuatro que hay buenos, sí. se callaron la boca, Sí, vendieron sus porque luego además periódicos. toda la campaña que se hizo, como de que era un abusador sexual, no sé qué, ¿Dónde o sea, quedó todo eso? ya pues echan el fango y ya está, y ¿Dónde es quedó es todo eso? terrible, es Sí, terrible. sí, terrible. Y aquí te pregunto un poco, que va de la mano, ya que lo has mencionado, si tú crees que este tipo de filtraciones de datos confidenciales sirven de algo. Claro que sirven, creo que deberían servir más. O sea, creo que al final hay un problema con esto y es que mm, no sé cómo hacer, no sé cómo se debería hacer para que conectara más
todo esto con la gente de a pie, con la gente a lo mejor que no tiene como conocimientos informáticos o que le suena todo eso de los leaks, tal. Supongo que habría que hacer algún tipo de pedagogía para acercar más la información y traducirla, porque yo creo que a la gente de a pie esto le suena como... Periodismo, No sé, ¿no? Se llama como, periodismo. claro, exacto. A la gente de a pie le suena como muy lejano, como muy extraño, de, ay, unos papeles, ay, unos cables, ¿no? ¿Qué será eso? Ujú. Pero claro que es importante, es muy, muy importante y o sea, la gente debería estar mucho más conectada con esto porque claro que sirve para desmontar una serie de mentiras y una serie de estafas sobre las que se cimenta un poco Todo. el sistema y al final, y con el sistema me refiero a algo tan sencillo como quién creemos que es el bueno y quién creemos que es el malo. Qué bueno. Y bueno, a raíz pues de la guerra de Irak, todas estas cosas tienen unas consecuencias en el día a día. Yo trabajo, como te decía, con personas migrantes y yo veo cómo se traducen ese tipo de campañas en la vida diaria de personas que vienen aquí a trabajar y de repente se encuentran con una islamofobia terrible, con un racismo terrible que condiciona su día a día. O sea, que no es solo una cosa que afecte a los poderosos. O sea, al final todo esto afecta transversalmente a toda la sociedad. Claro. Y es importante, claro, deberíamos estar todos mucho más, como aprovechar mucho más estas oportunidades para conocer cómo funcionan las cosas por dentro. Pero es lo que te digo, creo que al final a la gente de a pie estas cosas le quedan como muy lejanas o le parecen como muy ciencia ficción y no sé cómo hacerlo, pero supongo que deberíamos intentar de la gente que tiene acceso a esta información o a estos lenguajes, o como tú dices, los periodistas, ¿no? Informar, que al final es su trabajo. Y luego, además, claro, y luego ignorancia, caldo de cultivo para la intolerancia. O sea, Claro. básicamente, ¿no? O sea, me hace una gracia estos discursos de las neoderechas de no, es que nos viene a quitar el trabajo, pero tú qué, o sea, pero tú, vamos a Claro. ver, no entiendes nada, no sabes cómo viven, lo que viven para llegar hasta aquí, que tengas que poner a tu hijo, a tu hija en un barco sin saber nadar. O sea, Claro. que el mar, que es más peligroso, sea tu opción, pues imagínate cómo es la tierra. O sea, me parece Claro. como que estos discursos, y también culpo un poco, permítame aquí hablemos un poco de esto, ya que es un poco el tema de la inmigración, la parte social, también culpo un poco a la izquierda que deja que ese discurso de inmigrante malo solo esté en la arena de la ultraderecha y de la derecha, Ya, que no ya. se meta en ese debate de Es que frente. yo creo que ese tema es súper complejo porque, ya digo, yo trabajo hace 14 años en migraciones y lo que más me apasiona de mi trabajo es lo complicado que es, en el sentido de que creo que nunca voy a considerar que esté lo suficientemente formada porque las migraciones al final es historias, geografías, antropologías, geopolítica, es derecho, o sea, entender las migraciones, la gente se queda como con la parte final, es que vienen aquí. Vale, pero ¿por qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué relación tiene nuestro país, nuestros gobiernos, nuestras políticas en sus países de ¿Quién origen? los empuja? Porque también Claro, hay... remontémonos a por qué sus países están como están. Todo esto, o sea, los flujos migratorios siempre vienen, la inmensa mayoría, de países que son antiguas colonias europeas. Sin duda. Y normalmente los gobiernos europeos tienen mucha responsabilidad en cómo han quedado esos países, continúan explotando esos países o han sido conniventes con regímenes dictatoriales. O sea, que es como muy simple el creer que las migraciones se reducen a gente que Sí, que viene. viene a hacer turismo, parece, Claro, ¿sabes? es muy ignorante, pero a la vez es que, quiero decir, la gente necesita explicaciones Es sencillas que y cala esto es mucho, ¿eh? imposible. Claro, Esto claro. no tiene una relación, no tiene una explicación sencilla, ¿no? Mismamente, por ejemplo, hay una novela que se llama El poder del perro, que no tiene nada que ver, es una novela sobre narcotráfico, Ujú. pero explica muy bien el nacimiento del narcotráfico en México y de la relación con las guerrillas Ujú. y cómo Estados Unidos tiene un papel fundamental en todo esto. O sea, de al final, cómo el tráfico de drogas está muy relacionado con la geopolítica y con el tráfico de armas, y al final todo es la misma cosa. O las maras hondureñas Ujú. nacen en los Estados Unidos y ahora mismo en El Salvador y en Honduras tienen un problema enorme con esto de Terrible, las sí. maras, pero esto nació en Estados Unidos. Ujú. Quiero decir, son todos los, no me gusta decir problemas, pero bueno, sí, toda la problemática de la inmigración no tiene una explicación sencilla. Tú no puedes explicarle a alguien el problema, o sea, por qué la gente está emigrando
Ujú, desde diferentes países de África sin meterte en historia, geopolítica, geografía. O sea, son problemas tan complicados que creo ujú, que a la gente le da mucha pereza ujú. las explicaciones muy complejas. Entonces al final es como, bueno, pues si vienen que no vengan. Claro, Y, sí, nos y quita es de todo. Es que encima es un caldo de cultivo para ese obrero de derechas que dice, pues que me claro, quitan lo mío, mis tradiciones, me invaden, tal. Yo voy a recomendar otra cosa, ya que has dicho tú uno, que es un documental, una de Lethal Crisis, Rubén Díaz, sí, que tiene unos documentales buenísimos, y hay uno que es La muerte en el Mediterráneo, que es fascinante lo que hace, se va con los de Open Arms y nos enseña todo ese viaje. Y hay una parte que me dejó muy frío cuando explica, digamos, el patrón de Open Arms, cómo de repente dice, ¿de dónde te crees que salen 1000 motores y 1000, digamos, barcos desde Túnez para llegar al Mediterráneo? ¿Esto quién te crees que lo consigue? Si tú miras quién compra, es el gobierno de claro, Túnez que usa a los inmigrantes, les empuja al mar para que Europa les conceda una serie de otros temas. Entonces están usando a esa gente. Son, digamos, son no el fin, son un medio para conseguir sus cosas. Entonces, es terrible, terrible todo, porque además cuando llegan les hacinan en lugares, o sea, yo no sé qué idea les venden también a esta derecha de que parece que le tienes aquí ya al inmigrante ganando 400 euros o sin hacer nada, cuando no es verdad. Es terrible todo su viaje y todo lo que vive, ¿no? claro, pero Entonces, porque es un problema muy global que tiene mucho que ver con tantas cosas que es difícil de explicar. A mí me gustaba mucho Arcadio Oliveres, que es un experto en temas de migración que falleció hace un par de años, y él tiene un par de vídeos en YouTube que es como Arcadio Oliveres, migraciones y salen. Y él en 20 minutos consigue explicar algo tan complejo y lo relaciona con eso, o sea, él siempre dice que los flujos migratorios van del sur al norte, ujú, ujú, pero la venta de armas va del ujú. norte al Norte al sur sur. y Ujú, no es casual, o sea, no claro. son cosas casuales. El tema de las armas, las drogas, las migraciones, todo está súper, súper conectado Ujú, y, pues es muy complicado. Y luego también las interpretaciones que hacemos de determinados países o determinados sistemas políticos como peligrosos, pero sin ir más lejos, pues yo recuerdo hace unos años que cuando yo estaba en antropología en la UNED estábamos haciendo una quedada para protestar porque Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial, había claro. venido a España y lo habían recibido con todos los honores. Sí, sí. Y esto, o sea, se reunió el rey con Teodoro Obiang. Y Vale, vale. este no es un terrorista, este no es tal. ¿Por qué? Porque Guinea es una excolonia, seguimos teniendo como algunas relaciones Intereses, sí. comerciales y demás, y intereses. Entonces, Teodoro Obiang no pasa nada. Pero luego otros regímenes políticos que no nos interesan, la campaña que hay para demonizarlos y convertirlos en los enemigos número uno, Ujú. pues, pero es muy complicado. A mí ya te digo, mi trabajo me apasiona porque nunca terminas de saberlo todo. Y además tan importante, porque luego lo tocaremos un poco, el tema de la emergencia climática puede ser que haga que las migraciones Bueno, climáticas claro. que ya Sí, se sí, sí. dan, digamos, se incrementen y veremos Es que qué pasa. ese va a ser el gran reto de las migraciones, porque las migraciones climáticas van a empezar a suceder y va a ser Ser complicado, claro. complicado, va a ser Mm. complicado. Vamos a llevarte aquí, o voy a llevarte un poco, para terminar este bloque, y luego ya vamos un poco más digamos, un poco más de cosas más concretas sobre tu parte académica, sobre todo. Y aquí tengo una pregunta muy filosófica de la película Matrix, no sé si te acordarás, cuando Morfeo está delante de Neo y le propone darle 2 pastillas y que elija, ¿no? Elegir, ¿no? Y le dice, un poco para romper ese libre albedrío, le da la pastilla roja, que es aceptar una verdad incómoda y llena de sufrimiento, y le da la pastilla azul, que es, bueno, volver un poco o vivir en esa complacencia que da la ignorancia. La gran Monty, ¿qué elegiría? ¿La roja o la azul? Yo me gustaría elegir la azul, pero siempre a lo largo de mi vida he elegido la roja por algún motivo. Entonces, creo que la roja, Ujú. porque he tenido la oportunidad de vivir en la ignorancia en muchas cosas y me consta que no Es, se está es más mal. tranquilo, sí, sí, sí. A veces lo he deseado, ¿eh? A veces lo he deseado. Pero, o sea, como que he fantaseado con esa idea de no saber sobre determinadas cosas. Pero al final siempre acabo eligiendo la verdad incómoda y el sufrimiento y la lucha contra la verdad incómoda para convertirla en una verdad cómoda, aunque
aunque no lo consiga, pero para Ujú. mí el vivir en lucha es una buena manera de vivir. Claro, sí. O sea, quiero decirte, llevándolo un poco al símil de las drogas, el opio está muy bien para un rato, ¿no? El opio del Mm, pueblo, pero bueno, hay drogas por ahí que también son muy interesantes, que te activan y tal, y que de alguna manera, pues no sé, esta pastilla roja realmente es esto, que incluye sufrimiento, ojo, que incluye saber la verdad, que incluye mm, destruir lo que tenemos ante nosotros y ante nosotras, pero también que todo se quede igual, a mí siempre me, ¿sabes? Yo también soy de la pastilla roja también por eso, ¿no? No me gusta eso de que todo cambie para que todo siga igual. Ojalá mm. todo cambie. Y aquí te hago una gran pregunta, que además tengo muchas ganas de saber qué contestarás, y es, si pudieras hacer una pregunta y obtener una respuesta, comprenderla, imagínate, lo que tú quieras preguntar, ¿qué preguntarías? Como en la guía del autostopista galáctico, ¿no? Un foco 42. 42. Pues no lo sé, no lo sé. Le he dado vueltas porque me la habías avanzado, Sí. pero no lo sé, no lo sé. O sea, no tengo como una gran pregunta. ¿Qué dice la Monty antropóloga? ¿Qué le gustaría Yo qué sé. a la Monty antropóloga, qué le gustaría saber? El ¿Qué me origen de gustaría las saber? civilizaciones, venimos de otro planeta, no sé. Bueno, mira, quizá me gustaría saber si hay vida en otros planetas. Eso sí me gustaría, Ujú, porque quiero que haya. ujú, ujú. Vida inteligente, entiendo. O sea, si te digo, Sí. sí, hay microbios. No, no, vida inteligente, vida Vale, inteligente. vale, vale. Sí, esa parte. ¿Y la Monty psicóloga? ¿Qué le gustaría saber del tema de la psicología de nuestra mente? Pues mira, una cosa que me planteo mucho y que también tiene que ver con lo de la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? Muchas veces yo me pregunto si, o sea, como que el ser humano creemos que ser la punta de lanza de la evolución, los más evolucionados, tener inteligencia, autoconciencia, eso pensamos que nos hace los reyes de la creación. Eh, Y yo muchas veces pienso que el mundo está más preparado para vivir en él siendo un pato. ¿Un pájaro? Sí. Sí, que siendo un ser humano, porque conozco, o sea, tantos seres humanos con depresión, con problemas de ansiedad, con gente, o sea, estamos todos tan jodidos que Ya ves. entonces mi gran pregunta de la psicología sería, ¿merece la pena tener este cerebro? ¿De verdad merece la pena? ¿No sería Buenísimo. más cómodo ser un gato o ser un Claro, perro? sí, claro. El precio que pagamos por tener una autoconciencia y un cerebro privilegiado y esta inteligencia, hostia, la teoría es como muy guay, pero la práctica es que la gente sufre muchísimo Claro. por culpa de este cerebro. Entonces, merece la pena, no lo sé. Muy, muy bueno lo que dices. Y luego ya, si te llevo un poco a la muerte de Dios, ¿no? Digamos, pues el vacío que queda, porque si por lo menos tienes un cerebro consciente, autoconsciente, pero tienes ciertos pensamientos mágicos que los animales no llegan, pues te puedes apoyar en esas cosas. Pero cuando encima, Claro. digamos, matas a Dios, ya me entiende mi audiencia, la audiencia, pues ¿qué nos queda, no? Ahora nos vamos a meter un poco con todo eso. Y entrando un poco en este bloque con la gran Monty, digamos, te voy a hacer una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con esa parte antropológica tan interesante que tú tienes y también esa parte académica en general, de la psicología. Y la primera cuestión que siempre me ha gustado y siempre he querido hacer a alguien como tú es, ¿qué es para ti el ser humano? Wow. Pues el ser humano, yo qué sé, o sea, la definición desde la antropología que a mí me gusta mucho es que somos seres biopsicosocioculturales Mm, y que ninguna de estas características, ni lo biológico, ni lo psicológico, ni lo social, ni lo cultural, se pueden entender por separado. Es decir, somos una madeja de esas cuatro cosas interrelacionadas y eso hace que sea muy complejo, pues muchas cosas que nos pasan, ¿no? Mucho más complicado que definir, por ejemplo, pues no sé, la vida animal, que tiene al final unos patrones biológicos mucho más marcados. Entonces, pues eso, somos seres biopsicosocioculturales y creo que eso resume y a la vez problematiza un poco. sí, complejiza todo, pero está súper bien. O sea, yo creo que se entiende, ¿no? Somos seres multidimensionales, de Mm, alguna manera. Mm. Y aquí te pregunto, porque aquí en The Hacker Style hemos hablado mucho de cómo Internet, sobre todo las redes sociales, afectan a ese ser humano, ¿no? Por eso empiezo por ahí, ¿no? Y aquí te pregunto si tú crees que vivimos una epidemia de otredad, ¿no? Que antes has mencionado un poco, por culpa de las redes sociales. ¿Nos basamos demasiado en lo que opinan los demás? ¿Estamos preparados y preparadas
para salir al mundo y que pueda opinar de nosotros y de nosotras todo el planeta? Sobre todo adolescentes, pero también adultos, ¿eh? Es complicado porque las redes sociales y la irrupción de Internet pues, han cambiado el mundo y han cambiado la manera en la que nos relacionamos. Entonces, ¿estamos preparados? Supongo que no. Supongo que a los cambios así de drásticos tardamos en adaptarnos y tardamos en comprenderlos y en integrarlos en las sociedades. Supongo que es como amplificar algo que ya existía, pero amplificarlo a unos niveles masivos. Pero también a mí también me gusta hablar de la parte positiva. O sea, es decir, volviendo a esa adolescente que yo era, para mí Internet primero fue un refugio, una manera de conectar con gente igual que yo. Luego, como te decía, también fue un lugar de violencia. Entonces, creo que es complicado, creo que tiene cosas muy, como dices, pues que no estamos preparados, que es complicado salir, o sea, en Internet, pues lo que sabemos que sucede, ¿no? El ciberbullying, las redes sociales, cómo a través de las redes sociales, o sea, cómo las redes sociales amplifican problemas que ya tenemos, pues todo el tema de pues, las inseguridades, el Claro, la físico, presión social, sí, sí. la presión social, la presión de grupo, es complicado, claro que es complicado. Yo quiero creer que aprenderemos a manejarlo y quiero creer que tendrán más cosas buenas que malas, porque al final me gusta creer que la evolución funciona y que vamos hacia adelante. Yo le veo muchas cosas muy buenas, pero desde luego creo que, claro, yo soy de la generación igual que tú, que hemos vivido sin Internet y Sí. luego hemos vivido con Internet. Entonces, para nosotros es muy apreciable el cambio, porque Claro, hay un cambio brusco. Para brutal. la gente que ya ha nacido con Internet existiendo, supongo que todo es mucho más natural. Pero claro, yo, como estamos ahí en esa generación bisagra, ¿no? Que vivimos el mundo sin Internet y luego el mundo con Internet, claro, Sí. es un Qué, cambio significativo. qué bueno. Dos datos. Este que has dicho, creo, y también reivindicamos un poco aquí, al ser esta generación bisagra, tenemos la responsabilidad de explicarles a los que llegan cómo eran las cosas antes, porque somos la última generación. Eso por un Claro, lado. Y luego ha habido hace poco, esta semana, ha salido un dato que para mí ha sido demoledor, me ha dejado destruido, y es que en España ha aumentado un 20% el número de adolescentes, mujeres de menos de 17 años que se suicidan. Terrible, terrible, o sea, terrible. Y esto creo que hay una gran proporción muy determinante relacionada a estas redes sociales. Encima sí, redes sociales, permíteme, de mierda. O sea, redes sí. sociales comerciales basadas en el TikTok, el Instagram, un poco esa superficialidad, esas inseguridades que tú decías, claro, porque es que ya no es que ahora, digamos, te compares con otras chicas o otros chicos de tu instituto, es que te estás comparando con gente de todo el mundo y claro, hay unos No, niveles y te estás comparando además nos están haciendo compararnos con mentiras, con con gente que no filtros, existe. claro, claro. Claro, y con realidades, o sea, la sensación yo no sé lo que es porque afortunadamente o desgraciadamente, no lo sé, como te decía, pero yo viví una adolescencia sin Internet, pero claro, la presión que supone entrar en Instagram y tener acceso a todas esos ideales de perfección, que además yo creo que también hay una responsabilidad en todos. Yo, por ejemplo, en Instagram intento ser muy consciente de lo que proyecto, ¿no? Qué Bueno, bueno. pues voy a subir fotos en las que salgo súper bien, porque a veces tengo sesiones de fotos y lo que sea, pero también voy a subir fotos normal, o sea, voy a intentar no Ser colaborar natural, sí. en esto de la perfección y en esto de que parece que solo tenemos que mostrarnos de la mejor manera, porque no sabes nunca sobre quién estás proyectando. Y creo que es muy Claro. peligroso que todos juguemos a, a eso. Es complicado. Yo no tengo una respuesta. Son temas que ahora mismo estoy pensando en voz alta y supongo que no estoy diciendo nada Están, muy coherente. bueno, pero están sobre la mesa, ¿eh? En muchos. Sí, sí, pero yo son temas a los que les doy muchas vueltas y a los que no tengo una respuesta para muchas cosas, pero sí que sé que son importantes. Sí, yo creo que hay que responsabilizar a los dueños, digamos, de las redes sociales. Hay que responsabilizar a TikTok y a Instagram de lo que Sí, pasa. Porque me parece también muy curioso todo porque, por ejemplo, Mark Zuckerberg, digamos, es muy puritano. Entonces, un pezón en Facebook, unas ya, tetas, no las ya, puedes enseñar. Ahora bien, degollar a un periodista, ya, perfectamente. O sea, la ya. muerte, la sangre, la destrucción, eso sí. Entonces, me parece muy curioso cómo hay un doble rasero sobre la sexualidad en Sí, determinados aspectos, pero sobre la violencia no.
Y también lo mismo con TikTok y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que sí son responsables, Sí, que las claro, redes claro, sociales es como entrar a un lugar para adultos. O sea, claro. así de sencillo. Entonces, digamos que me parece que o como sociedad empezamos a responsabilizar este tipo de cosas, porque al final que la muchacha de menos de 17 que se suicida es la consecuencia de un montón de errores de mucha gente Claro, 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 en su colegio, en su casa, en su educación, en el sistema y en las redes sociales, por supuesto. Y creo que claro. ahora vivimos, porque los hackers hemos estado muy pendientes de cómo nos cuidan o no la gente, digamos, las redes sociales, las grandes corporaciones, y lo que vemos es que simplemente nos explotan. No hay ni un mínimo pensamiento de cuidarnos, de nada. O sea, Mm. cualquier menor puede acceder a pornografía dura engañando y diciendo que sí, que tiene más de 18. Claro, De verdad que solo hay ese mecanismo? claro. ¿Sabes? O sea, que decir, hay bastante hipocresía también en las Sí, empresas sí, que claro, claro, se lavan las manos claro. y tal. Y aquí, o sea, tengo que decir que hemos pensado mucho que es un tema que saldrá y está en boga y ya hay gobiernos que están intentando legislarlo. Y aquí te voy a preguntar también otra pregunta un poco filosófica, y es si yo, por ejemplo, me considero solipsista. ¿Tú eres solipsista? No lo sé. Solipsista entendiendo como que la realidad externa solo la podemos conocer a través de nuestro ¿Experiencia? yo, nuestra propia experiencia. Sí, supongo que sí. Sí, y es más, te diré un poco más, que los demás son una proyección de nuestro condicionante psicosocial y de la idea que tenemos de los demás. O sea, que nunca puedes llegar a conocer a otra persona porque nunca puedes ser otra persona, solo puedes Claro. idealizarla, Sí, solo idealizarla. puedes acercarte a la idea que tú puedes comprender de esa persona con tus sesgos y con Claro, tu bagaje. claro, Sí, bueno, pues en ese sentido sí, sí creo que hay realidades objetivas, externas, pero claro, el límite es o sea, nuestra comprensión, ¿no? En nuestro cerebro es el límite y entonces sí, venga, sí, sí qué soy buena, qué buena. Y aquí te pregunto, ¿qué relación tiene la antropología con la biología? mucha, mucha. Como te decía, la antropología parte de la base de que somos seres biopsicosocioculturales. Entonces, la biología forma parte de lo que somos, pero desde la antropología, por lo menos, intentamos no separarlo, o sea, es decir, no estudiar la biología por separado, sino entender la biología como que forma parte de esta Gestalt, este concepto de la psicología que me gusta mucho, la psicología alemana, de que La somos más que la suma de nuestras partes, ¿no? O sea, el partes. ser humano es esa Gestalt interrelacionada entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural. Entonces, lo biológico es muy importante, pero es un error entenderlo fuera de lo cultural. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda esto, a mí me molesta mucho cuando actualmente uno de los temas también que parece que pone en disputa el feminismo, el tema de las personas trans, Ujú. cuando desde las posiciones más trans excluyentes se cita la biología. Ya, Es que si eres XX, eres una mujer y si eres XY es un hombre. sí, Ya, pero es que no solo somos biología. claro. O El sea, es decir, comportamiento es social, claro. claro, es que lo psicológico, lo cultural y lo social en continua, además que realmente desde la biología, también hay personas mucho más autorizadas que yo, por supuesto, que son biólogas, que hablan del tema trans como que claro que se entiende desde la biología. Pero me Ujú. refiero, me molesta mucho cuando se utilizan las posiciones muy biologicistas para hablar de cosas muy humanas, Qué porque bueno. lo humano, no podemos entender la parte biológica de lo humano desprendiéndola de todo lo demás. Es decir, Claro. lo biológico está atravesado todo el rato por lo psicológico, lo social y lo cultural. Entonces, la biología tiene mucho peso, porque evidentemente es lo que somos y venimos de ahí, pero no podemos Es analizar lo humano desde lo puramente biológico porque es sesgarlo y en mi opinión, es quedarse muy corto. total, qué bien explicado además y qué buen ejemplo. Y luego además, cómo se apoyan en la parte de la ciencia para lo que quieren también con este tipo de Claro, sí, argumentos, ¿no? sí, O sea, quiero decirte, sí, no, la parte biológica, bueno, sí, claro, y todo lo demás, ¿no? ¿Sabes? La claro, conductual, social, emocional, claro, miles de maneras de relacionarse y basar, o sea, al final somos monos, ¿no? Me estás diciendo. O sea, que claro, es como, no, evidentemente que no.
Qué bueno, qué bueno. Y aquí un poco te llevo a esa parte de Somos Monos, es un poco de antropología física, no sé si leíste Sapiens Sí, de Noah Harari, me pareció un fascinante, wow, o sea, me gustó mucho. brutal, brutal. Y entonces aquí te voy a preguntar, ¿qué te parece un poco cómo describe, yo sé más gente que lo ha leído también, que nos sigue, cómo describe un poco ese ámbito de la evolución? ¿A ti te encaja? ¿Te encaja que venimos de ese mono y tal, que ese Sapiens, después Sapiens, Sapiens, todo ese, ¿te encaja ese relato? Sí, bueno, yo creo que yo no tengo suficiente conocimiento para opinar de esto así como, quiero decir, no lo he estudiado, sí que he estudiado evolución y me encanta, Ujú, pero no sé mucho. A mí Sapiens me gustó y ujú, por supuesto que lo compro, o sea, compro ese relato, ujú, pero también lo que más me gustó de Sapiens fue el hecho de acercar algo, al final el valor divulgativo que tiene, ¿no? De acercar algo tan interesante como sí, es la evolución humana de una manera tan divulgativa y tan asequible. Como te decía al principio, yo valoro mucho la gente que es capaz de traducir lo académico ujú, a la gente que no forma parte de la academia. Es decir, creo que la evolución es algo que nos debería interesar a todos porque es sin un tema duda. apasionante, pero es verdad que los textos académicos pueden ser muy inaccesibles si no tienes una formación en esto. Entonces, cualquier texto que acerque la disciplina de la evolución, en este caso, a la gente corriente, me parece que tiene muchísimo valor. Si luego incurre en cosas más o menos subjetivas o incluso puede tener algún error y tal, no me parece tan importante, porque para escribir el relato científico de la evolución está la gente que la estudia. Ujú. Pero el simple hecho de acercarlo de una manera divulgativa, a mí me pareció un libro muy entretenido y muy divertido, o sea, muy apasionante y lo devoré con pasión. No, ya te digo, no tengo conocimientos como para saber si es lo suficientemente riguroso, si Ujú. sé que hay algunas polémicas en torno al Alguna libro. polémica ahí, sí. Ujú. A mí me gustó. Ujú. Es fascinante lo que dices, porque aquí hemos tenido un catedrático de física moderna, el gran Diego Herranz, hemos tenido un astrofísico, un cosmólogo, hemos tenido gente de ciencia que trabajó en el CERN, que está digamos, con maquinarias y hablando un lenguaje alienígena para la gente, y coinciden exactamente en lo que acabas de decir, que la ciencia, digamos, de alguna manera, las ciencias se están alejando demasiado en su lenguaje del pueblo, que ya Claro, podemos entender la cuántica, no podemos entender, por eso esa labor, un poco lo que estás destacando del autor de este libro, pero un poco lo que estás destacando en general, de que no debemos de perder eso, porque si no claro. es un lenguaje mágico al final, si no entendemos Sí, yo creo que la nada. academia peca mucho a veces de un clasismo que a mí no me gusta nada y yo, Mm, que, jolín, yo me he ya sacado ves, 2 carreras, o sea, he estado mucho en la academia, pero nunca me ha gustado esa sensación de superioridad, de vamos a escribir esto lo qué más complicado pedantería, sí, posible, sí, para alejarlo del pueblo, porque así nos consideramos mejores y yo creo que esa no es la función. Creo que la función de la academia debe ser dedicarse a traer conocimientos que podamos disfrutar todos, claro. especialmente en el caso de las ciencias sociales, porque creo bueno, que quizá la física, aunque yo creo que la física o la física cuántica Mm, son también interesantes para todo el mundo, pero sí, cosas como la sociología, la psicología, la antropología, son más jolín, pragmáticas, ¿no? Más pragmáticas. creo que todos seríamos más felices y más, o sea, a todo el mundo le interesa la antropología. Entonces yo he leído textos de antropología magníficos que a mí me han costado, o sea, como que los he disfrutado a Ujú, pesar de lo académico, no gracias a lo académico. qué bueno. Entonces, yo tengo mucho esa lucha, yo estuve planteándome si hacer el doctorado, si no hacerlo, al Ujú, final no lo hice porque decidí que quería escribir y que lo iba a hacer a mi manera y que lo iba a hacer sin ese corsé, ujú, que lo considero necesario, ujú, considero que es necesario que haya gente generando literatura académica, ujú. pero también considero que es necesario que haya gente tejiendo puentes. Sin duda, sin duda. Porque cuando lo académico solo se queda en lo, o sea, la literatura académica solo la lee la gente de la academia y ese conocimiento se queda ahí, a mí me parece una pérdida terrible. Y me parece Sí, que eso no debería ser el motor. sí, claro, porque al final, ¿qué nos distancia? Que lo hablamos así directamente, ¿qué nos distancia de una religión? Si estamos haciendo ciencia y solo nos entienden los fieles, Yo, ¿qué nos distancia de una religión, ¿no? Claro, claro. muy bueno, muy bueno. Y aquí te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver un poco con la antropología filosófica. Fíjate, además me encantaría, insisto, saber cómo tú lo ves. ¿Crees que la sociedad actual llegará a permitir la existencia, digamos, de una igualdad en la diferencia o que estamos condenadas y condenados a vivir en una diferencia en la igualdad?
La verdad no lo sé. Yo quiero ser, o sea, intento ser optimista por un tema de principios, Ujú, porque creo que cuando crees en la lucha social hay que creer en el futuro y hay que creer en la posibilidad de un mundo mejor, ujú, aunque sea una utopía que se aleje como el horizonte, pero sin ujú. duda creo que estamos mejor ahora que hace años, con lo Sin cual duda. hay un avance. Yo creo que no hay más remedio que alcanzar esa igualdad en la diferencia. O sea, me refiero, el ser humano es diverso, lo ha sido siempre, Ujú, pero es que además yo creo que esa diversidad es positiva y es rica. ujú. Entonces, creo que estamos condenados a entendernos, aunque la historia de momento no me esté dando la razón, pero yo necesito creer eso. Es un tema de principios. Quiero creer que sí. Qué bueno, qué bueno. Y aquí te voy a llevar a una gran pregunta, compleja además, porque además te la voy a hacer en singular, aunque sé que es en plural, y porque sería los feminismos, pero te voy a preguntar qué es el feminismo, un poco más marcado, no los feminismos, sino el feminismo un poco actual, un poco para poner en contexto a nuestra audiencia con alguien como tú que nos explique qué es el feminismo. Bueno, el feminismo, yo tampoco me siento autorizada, ¿no? Para darte una definición de lo que es, pero desde luego lo que es para mí es simplemente la lucha por la igualdad de las mujeres y de las mujeres en plural, porque Ujú, una de las cosas también que yo cuestiono mucho del feminismo actual es ese feminismo blanco como muy, bueno, aquí se ve mucho, ¿no? También muy académico, sin estar en contacto con otras realidades. Y a mí ahí la ujú, antropología creo que me ha ayudado mucho a entender que esto que se habla mucho, ¿no? Del sujeto político mujer. Bueno, yo personalmente creo que el sujeto político mujer no existe y que existen el sujeto político mujeres, con muchísimas realidades qué bueno. atravesadas por diferentes vivencias, por diferentes culturas y por diferentes opresiones. Ujú, Obviamente existe una opresión global sobre las mujeres, sin duda. y, pero creo que el feminismo, es que esto es muy complicado para mí de explicar, entonces no sé si lo que digo va a tener sentido, Ujú. porque es algo como que sobre lo que reflexiono, o sea, Sí, está vivo, claro, sí, sí, estoy sí. en constante revisión con esto. Yo al final digamos que lo que yo he hecho para integrar esto en mi vida y hacerlo de una manera práctica, yo tomé una decisión hace muchos años que es como, vale, ¿cuál es mi parcela de acción? Yo puedo elegir una parcela de acción pequeña Ujú, y a partir de ahí tratar de provocar algunos cambios. Entonces yo elegí las mujeres en la música, ujú, siendo consciente de que las mujeres a lo largo del planeta tienen problemas inmensos y problemas muchísimo más complicados, ¿no? Pero ujú, es como, vale, ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo quizá un poder, una capacidad de agencia ujú, sobre el papel de las mujeres en la música, porque es algo que a mí me atraviesa, que a mí me ha condicionado y que a mí me ha impactado en mi vida. ujú. Entonces, voy a partir de aquí y voy a circunscribirme a esta pequeña parcela de acción para lograr algo. Y soy consciente de que sí he logrado algo, porque aunque sea a nivel local, en Valencia, pues yo he formado parte de colectivos que hemos hecho reivindicaciones, que han Ujú, llegado a buen término, es decir, que hemos conseguido cambios que a ujú, lo mejor solo afectan a las mujeres músicas de Valencia. ujú, Bueno, yo creo mucho en eso, creo mucho como en que es más fácil y más efectivo tomar tu capacidad de agencia y accionar en un pequeño ámbito en el que tú puedes provocar cambios y poco a poco, entre todas, cada una desde su parcela, poder cambiar el mundo. ujú, Obviamente yo leo hay un montón de temas que me preocupan, como te decía, pues no sé, me preocupa muchísimo la situación de las mujeres migrantes, me ujú, preocupa muchísimo la situación de las mujeres en otras culturas, pues desde la ablación hasta los matrimonios infantiles, obviamente me ujú, preocupan muchísimos temas, pero siento una sensación de desborde que me impide, o sea, como que me bloquea. Con lo ujú. cual, mi manera de romper ese bloqueo de, Dios mío, qué mal está el mundo, ha sido elegir una pequeña parcela y tratar de aportar algo desde ahí. Qué bueno. Entonces, ¿qué son los feminismos? Pues yo creo que el feminismo al final es eso, es tan sencillo y tan complejo como la lucha de las mujeres Ujú, para estar en igualdad. qué bueno. Y además, no mala parcela, o sea, y no pequeña, Madonna, Tina Turner, o sea, mujeres y música. ¿Cuántas niñas, cuántas adolescentes han descubierto que pueden ser mucho más fuertes de lo que les dicen por estas grandes pioneras que a través de su Claro, música y de su expresión nos han claro, enseñado esa libertad? O sea, quiero claro. decir, me parece súper bien, ¿no? Cada una
que reme en el lugar donde más cómoda se siente y para adelante, ¿sabes? Claro. Y para adelante. Y aquí te preguntaré otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con el fenómeno de Internet un poco, que es el fenómeno este de OnlyFans. Digamos que también hemos hablado aquí con alguna compañera también de feminismo y tal, y es, ¿qué opinas tú de este fenómeno de OnlyFans? ¿Crees que es la prostitución, digamos, de siempre, la cosificación de la mujer llevada a las plataformas, o crees que es un acto de libertad, un negocio directo donde una hace con su cuerpo lo que quiere y No, otros, yo otros no tengo una respuesta para este tema y para tantos otros, no tengo una respuesta como muy sólida. Ujú. Evidentemente creo que es muy simplista hablar de libertad cuando me pasa un poco lo mismo que con el tema de la cirugía estética. Obviamente, a nivel individual, que cada persona haga lo que quiera, eso no hace falta ni decirlo, o sea, tú haz lo que quieras. Mientras no esté Pero, obligada, ¿no? claro, pero de ahí a decir que es un acto de libertad, Ujú. tengo mis dudas. O sea, quiero decir, cuando todas nos operamos de lo mismo, ¿qué Claro, libertad? O sea, yo creería que la cirugía estética es libertad si la gente se estuviera poniendo 3 tetas o se sí, estuviera ampliando la barriga sí, o se sí, estu sí. pero Algo, cuando ¿no? Algo diferente, ¿no? Claro, o sí. si a mí, pues yo qué sé, a mí el día que me puedan poner membranas interdigitales, pues Sí. quizá lo haga. Transhumanismo. Exacto. Pero Claro. cuando y con esto de OnlyFans me pasa un poco lo mismo. O sea, si la libertad es para vender tu cuerpo de la misma manera, que qué casualidad es la manera que se nos exige a las mujeres que tengamos que ser para ser deseables, pues tú lo quieres hacer, adelante. Yo creo que la crítica no tiene que ser individual, no tiene que ser nunca a una mujer que hace lo que puede para sobrevivir Sin dudísima. o, o que hace lo que puede para sentirse bien o para pagar sus facturas. La crítica, yo nunca criticaré a una mujer en concreto que lo haga, pero desde luego el sistema que lo propicia, toda la crítica. Quiero decir, no creo que la libertad sea un concepto tan inocente. O sea, creo que la libertad es algo de lo que hablamos con muchísima levedad cuando es algo que decir, Sí. libertad para hacer lo que es exactamente lo que el mundo espera de ti. Ujú. Sí, a mí Yo cuando... me costó muchísimo, sigue ahora, pero déjame este espacio para decirte, digamos que para mí me costó mucho llegar muchos años a decir que libertad es igual a responsabilidad, que ahora te lo digo muy rápidamente, pero me costó muchísimo no confundir libertad con libertinaje, con hacer lo que me dé la gana y tal, sino todo lo contrario, como un acto de responsabilidad, ¿no? De ser libre es ser responsable. Sí, o no, o me refiero, o a mí no me, ya te digo, no me importa tanto la responsabilidad individual, sino o sea, yo entiendo que además como mujer muchas veces cabalgamos muchas contradicciones y creo que tampoco nos tenemos que exigir la pureza ni la No, perfección porque que estamos puede ser haciendo inalcanzable. Mm. y porque estamos haciendo lo que podemos, al final haciendo malabares en equilibrios muchas veces muy difíciles, Ujú. pero sí que creo en que tú puedes abrazar tus contradicciones y tal, pero eso no te quita que cuestiones el sistema. O sea, es decir, por ejemplo, a mí me pasa con algo tan sencillo como el maquillaje. A mí me gusta muchísimo maquillarme, me Ujú. relaja y me gusta, pero Ujú. obviamente soy consciente de dónde viene esa imposición. Ujú. Entonces, de momento, pues no estoy haciendo como una lucha personal por abandonarlo, pero no voy a ser tan simple de decir, no, yo hago esto porque quiero. No, no lo haces porque quieres, porque lo haces porque es lo que se espera que hagas. Pero quiero decir que podemos abrazar ciertas contradicciones que nos hacen la vida más fácil, porque para mí tener todos los frentes abiertos de todas las luchas, pues es Es muy agotador. cansado, sí. Y porque al final yo tengo que sobrevivir a mi día a día también y hago lo que puedo en este mundo, pero eso no quita que podamos analizar por qué hacemos determinadas cosas, incluso aunque esas cosas nos gusten, es que te puede gustar una cosa que te oprime, es que Ujú. tampoco está reñido. Yo lo que creo es que hay que intentar siempre no perder de vista que, como antropóloga, que todo es cultural. Es decir, que todo lo que tú haces está atravesado por la cultura. Y la cultura no es, aunque utilizamos la palabra cultura para referirnos a los libros o a las películas, la cultura es hay un concepto que me gusta mucho, que es un poco esquivo, que es el habitus, ¿no? El habitus es esto que interiorizamos, incluso muchas veces de manera inconsciente, Ujú. sobre cómo funciona nuestro mundo. Ujú. Entonces, todo eso que tenemos dentro no lo podemos borrar en nombre de la libertad. O sea, Ujú. Ujú. yo soy muy consciente de que la mayoría de cosas que hago, aunque yo las tome como decisiones individuales, están atravesadas Están dadas, sí. culturalmente. Entonces, creo que eso es un poco la clave. Entonces, OnlyFans, bueno, como negocio me parece que al final es lo de siempre, convertir a las mujeres en objetos sexuales para
sacar rendimiento de ello. La que quiera o la que no tenga más, o la que crea que es lo que puede hacer para sobrevivir, ¿es eso? Perfecto, chica, yo no voy a criticar a una mujer que lo haga, pero sí que criticaré el sistema que nos obliga o que nos hace creer que eso es la libertad. Claro, es que yo veo ahí también, y no lo hemos tocado en todo esto, pero yo veo al capitalismo de nuevo ahí. Hombre, por ¿Sabes? supuesto, Vuelvo a ver capitalismo. ese consumo de cuerpos rápido, Total. incluso en las aplicaciones de citas, rollo Tinder, Sí. consumir cuerpos como quien pasa camisetas en una Claro, tienda. sí, es lo Este me mismo. gusta, este no me gusta, este tal, Sí. tan banal, tan superficial. Entonces veo al capitalismo detrás. Claro, hombre, yo creo que la manera de consumir personas en Tinder, todo esto, es lo mismo, es una aplicación de ropa y bueno, pues yo, por ejemplo, yo por principios no compro en Zara y por principios no compro en Tinder, Claro, porque además está todo atravesado por esta idea del amor líquido, ¿no? De diluir por completo las relaciones, que me parece, que es lo que te digo, que a nivel individual yo nunca voy a criticar que cada persona haga lo que quiera, pero sí que creo que es necesaria una reflexión sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué decidimos lo que decidimos. Si hay una reflexión, a partir de ahí no hay que ser perfectos. Yo cabalgo mis contradicciones como puedo como todo el mundo, ¿eh? Como todo el y mundo. bastante hago con sobrevivir al día a día en este mundo tan hostil, ¿no? No me exijo la perfección y la pureza, hace mucho tiempo que dejé de aspirar a eso, pero sí que aspiro a la conciencia. Qué bueno, qué bueno. Y lo has dejado, un poco ya cerrando este bloque, lo has dejado caer y me ha venido rápidamente esta cuestión y es el hecho de, si tú crees que existe esta conciencia colectiva, que es muy difícil de explicar, no sé si la abordáis desde la antropología o desde la psicología, ¿y qué explicación le darías? O sea, al final, porque, digamos, hay temas de conciencia humana en tribus que no se han visto nunca que comparten. Eso me ha parecido siempre fascinante. Esa es la búsqueda de los universales, ¿no? Que lo emprendió el antropólogo Herskovits, si no recuerdo mal, creo que era este, que buscaba eso, ¿no? Como los universales. Claro. De qué es eso que compartimos como especie. Creo que no llegó a nada. O sea, como creo que no hay nada que sea universal a todas, al 100% de las culturas, pero sí que hay muchas cosas que son como Las deidades, los enterramientos, hay muy muchas cosas. compartidas, claro, el parentesco, el tabú del Parentesco, incesto, yo qué sé, hay por muchas ejemplo, el cosas. canibalismo en Claro, algunas, tal. exacto. Sí. Conciencia colectiva, no sé. Supongo que hoy en día, en un mundo tan globalizado, volvemos a lo de siempre, la conciencia colectiva está completamente influida por Los medios, ¿no? los medios, por Internet, por esta globalización del pensamiento, por este estrechamiento, ¿no? de las fronteras. Y creo que, o sea, como que todo está más cerca ahora. Tú puedes conocer mucho sobre sitios en los que nunca has estado y nunca estarás. Y creo que esto es muy interesante, como este estrechamiento del mundo gracias a Internet. Y no están más cerca y más lejos también, porque a lo mejor por visitarlo por internet ya no vuelves. Te lo digo porque los hackers tuvimos esa idea tan romántica, que tú eres romántica también un poco por lo que comentabas, de que con internet cambiaríamos el mundo, le daríamos una conciencia y tal. Y lo que nos estamos dando cuenta ahora es que se está volviendo una herramienta bastante terrible, bastante opresora. Entonces, sí es verdad que acerca, eres positiva, ya nos lo has comentado antes, pero ¿no crees que también por mirar a través del, yo qué sé, de las fotos del castillo de no sé qué, al final no acabas yendo? O sea, ¿no crees Yo que creo también? yo con ese tema tengo también algunas contradicciones porque a mí me gusta mucho un antropólogo que se llama Arjun Appadurai, que está muy especializado en globalización y en cómo Internet ha influido en el pensamiento de las personas y en las vidas. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, el tema que has dicho de viajar, yo no estoy segura de que el hecho de viajar físicamente a un sitio sea inherentemente mejor o te haga conocer mejor ese sitio que verlo por internet. Qué O sea, bueno. quiero decir, hay gente que está viajando a sitios y que no está teniendo ningún contacto Está real yendo. con nada. Sí, sí, sí. Incluso o sea, todo este turismo De que se burbuja. hace. Sí, o en torno a incluso el turismo como antropológico, de gente que va a ver porque quiere lo exótico y quiere la tribu haciendo la danza de la lluvia y la tribu está haciendo una performance Total. que a lo mejor lo han visto en internet, cómo hacer la danza de la lluvia, porque hace 200 años que no se Que no hace lo y como hacen. Sí. los turistas sacan el iPhone y se quitan el disfraz, ¿no?
el cosplay de lo que la gente espera que sea una persona de una Qué tribu. bueno, qué bueno. Y luego, en cambio, hay personas que no tienen la posibilidad de viajar a ciertos lugares, pero en cambio están, gracias a Internet o gracias a la literatura, están mucho más conectados con la realidad. Y a Bueno, mí eso entonces, o sea, no conecto mucho con ese discurso de viajar te hace más inteligente o la cultura o la ignorancia se cura viajando. No, porque creo que no tiene mucho que ver. Creo que si tú estás predispuesto a conectar y tienes la posibilidad de viajar, obviamente lo vas a aprovechar. A mí me encanta viajar y me gusta mucho, pero no conecto con ese discurso de que per se sea mejor. buenísimo, Entonces, buenísimo, o sea, buenísimo. creo que tiene que ver con las personas y además creo que también hay una cosa clasista, ¿no? Con eso de Sin duda, viajar. Los millonarios están viajando a un montón de sitios claro. y yo veo que No les veo muy tal. Y antiecologista y luego muchas cosas más. Al final, si te das cuenta, el capitalismo, te lo vuelvo a meter aquí, te sí, acaba creando un Starbucks en Moscú, en Nueva York, en Nueva Delhi claro, y generan unos centros de ciudades que son todos todos iguales. iguales, Son claro. todos iguales. Y, Y hombre, claro, o la sea, homogeneización del paisaje de las ciudades, yo he estado, bueno, no sé, cualquier capital europea es el son mismo, iguales. el centro es lo mismo. Y además están convirtiendo, o sea, el hecho de convertir también las ciudades en decorados, ¿no? Y me pasa, Mm, yo viajo mucho a Lisboa porque, bueno, viví allí un tiempo y tengo mucha conexión con esa ciudad y también voy por trabajo cada 3 meses. ujú, Y claro, la gente que vive allí me cuenta que Lisboa ya es un decorado, el centro de Lisboa, porque son todo apartamentos turísticos. Entonces la claro. gente quiere el apartamento turístico en Alfama, porque Alfama es como el barrio más emblemático, Ujú, pero Alfama ya es un decorado, o sea, es decir, en claro. Alfama ya no vive nadie. La Sí, gente sí. quiere estar en Alfama porque no, es el barrio más real, más de verdad. Y no es Pero verdad. es mentira, o Está sea, ya no gentrificado, claro, sí, sí. es un decorado. Y entonces, bueno, pues Mm. es una movida todo, yo qué sé. Es muy Buenísimo. Vale, y aquí en este bloque te voy a preguntar un poco una cuestión que también es complicada o sencilla según cómo la enfoquemos, como todo, y es, ¿qué es para ti la ciencia? Bueno, para mí la ciencia es la idea de, o sea, la idea de querer comprender el mundo en el que estamos, ¿no? Y me parece algo súper bonito, Ujú, ujú. querer saber. Querer saber más, ¿no? Y además, a mí me gusta también de la ciencia, yo creo, hemos tenido muchas definiciones y una que he dado, a ver si te gusta, que la ciencia es un consenso humano. Claro, sí, 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 exacto. La ciencia al final es exactamente eso, es un consenso. Hemos decidido que la mejor manera que tenemos para obtener un conocimiento y aceptar que es válido es el método científico, es lo mejor que hemos podido crear para certificar los conocimientos. Y además, lo que también me gusta mucho de la ciencia es que no es estanca, o sea, no es inmóvil, la ciencia se renueva y partimos de ahora mismo con las herramientas que tenemos, todos estamos de acuerdo en que esto es así, pero sabiendo que puede cambiar. Ujú. Y eso es muy bonito. Y aquí la cuestión es, ¿tú consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Siempre no lo sé, pero desgraciadamente muchos de los grandes avances científicos se han dado gracias a lo militar. En la psicología, sin ir más lejos, Ujú. muchísimos de los avances se han dado después de las guerras, aprovechando los contingentes de gente con falta de salud mental, ¿no? O sea, en Ujú. el caso de la psicología y la antropología, de hecho, la antropología nace al servicio del colonialismo, o sea, es una ciencia Qué social bueno. que nace al servicio del colonialismo. De hecho, los antropólogos nos pasamos la vida pidiendo perdón por todo, por todo el daño, ¿no? que hizo la antropología al servicio de, pues eso, de las grandes colonias. Entonces, Wow, por wow. desgracia, es algo que ha pasado, sí. Qué dato más bueno nos acabas de dar. ¿Y qué científica o qué científico destacarías de la humanidad por sus descubrimientos? Pues Marie Curie creo que es una grandísima referente Grandísima para mujer. todas las mujeres, porque es de las primeras mujeres, ¿no? Que ha logrado tener que logró tener relevancia y que consagró su vida, literalmente, además, a la Y ciencia. tanto. Y luego también de los más actuales, yo creo que Stephen Hawking, ¿no? Que es Qué como bueno. esa gran mente que nos ha acercado. Además, me gusta de él lo que te decía antes, ¿no? Que él también ha tenido ese intento de divulgar la astrofísica de manera comprensible y Sí, creo que en ese sentido ha abierto una puerta a que la gente que no tenemos ni idea, ¿no? de física podamos
rozar un poco el Sí. conocimiento. Entonces, a mí la gente que, ya te digo, la gente que ejerce de puente, que es Ujú. como yo soy un cerebro privilegiado y puedo acceder a esta información y te la voy a traducir para que tú, simple mortal, puedas rozar el conocimiento, lo valoro mucho. En ese Sí. sentido, creo que Stephen Hawking es Qué claro. buenos referentes. ¿Sabes qué destaco de Stephen Hawking? Que además lo hablaba en una entrevista anterior, que además Stephen Hawking nos ha enseñado, él creó una teoría sobre los agujeros negros y años después intentó rebatirse a sí mismo. Nos Claro, eso es enseñó maravilloso. esa enorme humildad de decir, no, no, que igual me he equivocado, espérate, que voy a revisarme, Claro, ¿no? O sea, por eso te como... decía antes que la ciencia tiene también esa cualidad de ser consciente de su propia limitación y de ser consciente de que gracias a cuestionarse continuamente es Ujú. como se avanza. Claro, más Y allá de esto, egos, más allá de... claro, Sí, sí, qué bueno. claro. Por eso, o sea, fíjate que le destaco por su carrera como astrofísico, digamos, como físico, pero a mí esa parte humana también de Stephen Hawking me parece increíble, ¿no? Claro, Decir, no, no, bueno, espera, que igual me he equivocado, ¿no? Después de 20 años de teoría, ¿no? claro. Qué bueno. Y aquí te pregunto, ¿cuál crees que es para ti el mayor avance de la humanidad? Hemos dicho muchos, ¿eh? Clásicos, te los digo así rápido, el fuego, la imprenta, el internet mismo, la inteligencia artificial, la electricidad, no sé. No lo sé, no lo sé. Quizá sin ánimo de, o sea, no lo sé, pero Ujú. porque lo he vivido en Internet. Es decir, es algo que yo he vivido, como hablábamos antes, que yo he estado en la vida sin Internet y la vida con Internet. Y joder, es muy Guau, es que diferente. internet, o sea, es un Claro, inventazo. claro, si yo hubiera vivido la invención del fuego, te diría el fuego, claro, Sí, sí, pero el fuego, oye, es la hostia, ¿sabes? Y la sí, sí, rueda, y el sí, pedal sí, de distracción y todo. claro. Pero sí, quizá Internet. Bueno, aquí hemos dicho algunos muy curiosos, ¿eh? Yo, por ejemplo, destaqué uno que era el calzado, el uso del calzado, de repente empezar a Todo es la taparte los hostia, pies, claro, con ¿sabes? el La calzado. alimentación, hemos dicho cosas también muy sencillas, lavarse las manos, la Hombre, higiene, lavarse las manos fue súper importante, fue el avance médico más importante del siglo brutal, pasado, ¿no? brutal, ¿no? La idea de la higiene, hemos hablado de la penicilina, hemos hablado también de muchas cosas, incluso con un músico que trajimos, un trompetista maravilloso, el Didac, hablamos de la invención de los cascos, un poco de la idea de poder escuchar la música y tal, que es una historia Sí. fascinante, digamos, Mm. de esa parte. Y aquí te llevo a una cuestión que hablando con un teólogo sobre un poco cómo los jóvenes estaban un poco viviendo estas redes sociales y tal, me hice una cuestión que te voy a traer a ti aquí ahora. ¿Tú crees que la tecnología nos hace más felices? Sí, Mm, yo creo que sí. ujú, Creo que obviamente tiene cosas malas y cosas negativas y gente que lo utiliza para el mal, pero claro que sí, yo creo que sí. Yo ujú. no comulgo nada con la idea de romantizar el El pasado. ludismo. Y no, no Y es en ludita, ¿no? no, y en mi época, cuando yo era joven, era mejor y los jóvenes no conecto nada con esa idea porque Ujú. me aterra, además, la idea de me aterra mucho la idea de descolgarme de la vida, de lo que está sucediendo. Lo Entonces, contemporáneo, sí. sí, cuando me escucho a mí misma pensar cosas como, en mi época, digo, danger, hay que repensarlo. Qué bueno. Entonces, tampoco quiero ser tan, o sea, no por eso todo lo tecnológico es bueno, claro que no, Ujú, pero sí que creo que la tecnología nos puede hacer más felices y en muchos aspectos nos facilita la vida muchísimo y es innegable, ¿no? ujú. Fíjate que no te hablo de utilitarismo, ¿eh? Te hablo de felicidad. Sí, sí, yo creo que sí. Ujú, Claro, ujú, yo creo que nos hace más felices, ujú, porque o sea, simplificar la vida, o sea, cuando tu vida es más fácil, tienes más espacio para ti y más espacio para hacer tus cosas, claro que sí, yo creo que sí. ujú. Sí, a mí, uno de los argumentos que yo suelo, también es muy científico y tal, pero yo creo que la tecnología nos permite vivir más tiempo, básicamente Sí, eso. empezando por ahí, O claro. sea, básicamente la calidad de vida, digamos, la Sí, esperanza sí, de sí, sí, vida, gracias al bypass mismo, a un claro, marcapasos, a claro. los implantes, pues nos permite vivir más. No sé si seremos más o menos felices. Es lo que le trataba yo de argumentarle. Eso ya es una cuestión diferente, porque la felicidad es tan inherente del ser humano. No, Que no la sé si. felicidad tampoco, es Claro. que la felicidad tampoco es un concepto que yo creo que sea, o sea, no creo que exista tal cosa como la felicidad perpetua o como, creo que la felicidad es un concepto muy reificado, creo que la felicidad es algo que fluctúa, que viene, que va y que es una buena aspiración a tener, Ujú, pero no significa que no, o sea, no creo que nadie pueda tener la felicidad siempre. ujú. ¿Y existe la felicidad colectiva o la felicidad es algo inherente del individuo?
No, yo sí que creo que existe la felicidad colectiva, claro. Creo que las sociedades más igualitarias, más justas son más felices. Creo que el sistema tiene muchísimo que ver y la política tiene muchísimo que ver en la felicidad de la gente, por supuesto. Qué bueno. Qué bueno. Nos quedan, nada, unas pocas cuestiones más y te liberamos, digamos. Y aquí te voy a hacer una pregunta que también es filosófica. La hemos abordado aquí desde el punto de la física, con un físico. Y es, ¿hasta qué punto tú consideras que podamos vivir en una realidad simulada? Esta pregunta me la salto un poco porque no tengo ni idea. O sea, Ujú. no me Bueno, considero. ¿y quién lo sabe? Ya, Claro. pero sí que conozco gente que le interesa esto mucho y que ha leído Ujú. mucho. Yo no sé nada de este tema. Ujú. ¿Una realidad simulada? No lo sé. Ujú. ¿Podría ser? Bueno, Ujú. supongo. Ujú. Pero no me considero una voz nada autorizada para esto, no tengo ni idea. Qué buena, buenísima. Te llevo directamente entonces a algo que sí es de ahora y que es de nuestra realidad y que la vivimos cada día, y es el tema de la emergencia climática. La Mm. cuestión es, ¿tú qué piensas de la emergencia climática? Y fíjate que la pregunta ¿es una realidad o es una ficción? Yo creo que es una realidad, pero creo que a mí una cosa que me molesta mucho es que no se aborde. O sea, que no se aborde desde, o sea, por poner un ejemplo claro, a mí me toca muchísimo, me da muchísima rabia cada vez que me compro un café con una pajita y me tengo que tomar una pajita de cartón asquerosa, Sí, pero luego Taylor Swift te está cogiendo su avión privado, generando CO2 en un año, lo que cual, 1000 personas a lo largo de sus vidas. tal cual. Y, o sea, quiero decir, creo que la emergencia climática es una realidad y creo que hay que actuar. Y estoy de acuerdo en que todos podemos hacer pequeñas cosas, el reciclaje, perfecto. Pero lo que más contamina no es el plástico, son los ricos. Y esto es algo Sí, 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 joder, sí. eso es algo que hay que afrontar. Entonces, Claro. mientras no regulemos el absoluto abuso que ¿Mm? están cometiendo Privilegiado. ¿Mm? una minoría privilegiada, que además son los que cuando todo esto explote van a A construirse esconderse. una ciudad. Exacto. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de los aviones privados es un tema que me Sí, molesta ¿no? muchísimo. Y a lo cotidiano te lo llevo. Un paquete de magdalenas, viene plastificada las magdalenas, luego cada magdalena plastificada en sí misma con otro Claro, paquete, o sea, la claro, producción, ¿no? Y luego a mí me cobran las bolsas. Mire, no, es por claro, el medio ambiente. Oye, claro, pero si me estás vendiendo todo plastificado y luego me claro, culpas a mí de mi cochecito o de mi, ¿sabes? claro. O sea, quiero Sí, decir, a mí me molesta porque yo viajo bastante y yo misma tengo como esa contradicción, ese debate interno sobre lo ético de claro, coger Ryanair, ¿no? Cada dos por claro, tres, que sí, yo lo hago. Y vivo con esa contradicción, porque a mí claro. me gusta viajar y yo incluso con algunos amigos y amigas hemos debatido sobre si es ético viajar, Qué porque bueno. quizá llega un momento en el que no es ético viajar, no lo sé, estamos ahí con ese debate. Ujú. Pero claro, luego yo estoy rayándome por cogerme un Ryanair a París, pero luego, ¿cómo se llama esta? La Kylie Kardashian sube una foto, Kylie Jenner, ella con su jet privado y su novio con el suyo y ponen el tuyo o el mío. Mira, ibas a tomar por culo ya, o sea, Sí. no, con esto no puedo Sí, más. aquí tenemos un lema además que encaja mucho con esta visión tan política y tan crítica que estás haciendo, que es dejemos de ser a gente estúpida famosa. Sí, sí, eso por O sea, supuesto. empecemos a encontrar ejemplos buenos de gente en todos los sentidos de lo que nos guste, del feminismo, del ecologismo, de todo, de lo que sea, pero por Claro, favor, dejémonos de este tipo de personajes que claro, esto. Y además yo creo que esto va muy de la mano, no sé cómo lo verás tú, de que nos van a meter con calzador el maldito ecocapitalismo. Nos van a claro, meter otro capitalismo, versión verde, claro, claro, greenwash, claro. y venga, y a otra vez el obrerito, la obrerita, digamos, pues a pagar con todo, a pagar tasas por no sé qué, a no poder Claro, claro. ir a Sí, las porque ciudades. el capitalismo, su mayor virtud es la capacidad de cooptar cualquier Claro, movimiento que le supone una resistencia, lo absorbe y lo claro. juega a su favor. O sea, tú no vas a poder entrar con tu coche a una ciudad, pero un rico que se ha comprado un Tesla de 150.000 euros sí va a Claro, poder ir, porque es eléctrico y no sé qué. claro, ¿Sabes? Y es como claro, otra vez el rollo de las clases sí. basándonos ahora en la naturaleza, ¿sí? O sea, a mí me parece que el tema de la emergencia climática también muchas veces se aborda desde un punto de vista científico, digamos, pero el ámbito sociocultural, como dices, ¿no? Biológico, sociocultural, Y es brutal. a mí me gusta mucho una frase, no sé de quién es, pero que dice que el ecologismo sin conciencia de clase es jardinería. Sin Y dudísima, sin dudísima. Claro. Y claro, entonces para mí es muy importante entender eso, que lo que más contamina, lo que más está creando contaminación son los ricos. Sí, Entonces, sin a duda. lo mejor es lo que hay que reciclar.
Muy No bueno. te- Te voy a decir otro lema que tenemos, por si te vale para una versión así más dura, alguna canción, es cómete a los ricos. Aquí Hombre, y también te tenemos Rich, ese, eat the rich, ¿sabes? Directamente. el mazo de Aerosmith. Claro, claro. Y aquí te llevo un poco más, es un poco, tú has comentado un poco la idea de que estuviste en ese primer Internet, ese Internet del IRC, ese Internet pues del Messenger también, de aquellas comunidades, del MySpace, y un poco el Internet de ahora, ¿no? Tú tienes tus redes, pues para tu grupo, para tus cosas, tu Mm, web, además, eres una de estas clásicas como yo, que seguimos teniendo nuestra web y no dejamos que todo lo maneje un perfil de una empresa ya. americana o china, ¿no? Suerte con eso, espero que no nos eliminen los buscadores del todo, porque los hackers hemos visto como Google y este tipo de empresas han tendido a destruir Internet, Sí. a que delante salgan los productos de Amazon o los productos de sus empresas colegas y un blog o un disco interesante de alguien que lo sube en su web no se vea, ¿no? Entonces, Ujú. ¿tú qué opinas de cómo ha cambiado esa Internet de antes con la de ahora? ¿La ves que ha mejorado, que va a mejor sitio o que no? Bueno, yo creo que Internet no es más que el reflejo de la sociedad, es decir, Internet será lo que sea el mundo Ujú. y creo que evidentemente Internet ahora mismo es mucho más capitalista de lo que era Ah, antes, porque en brutal. el momento que nació era un poco que no sabíamos muy bien lo que era Sí, y en sí. el momento que se vio la posibilidad de utilizarlo para perpetuar el capitalismo y Ujú, vendérnoslo todo y tal, pues claro, evidentemente Internet ahora mismo creo que es un reflejo del, es que creo que siempre va a ser un reflejo de la sociedad. ujú. Entonces, habrá que hacer en la vida lo que queramos ver en Internet y habrá que hacer en Internet lo que queramos ver De la en vida. la vida. Buenísimo. Mm, Buenísimo, sí. Aquí yo, una de las frases que tengo míticas, un poco que para definir esto es que, digamos, Internet antes era un campo abierto y ahora es un centro comercial. O sea, exacto, muy sí. basado en, además, que lo hablaba hace poco con otro hacker, son 5 empresas las que dominan Sí, Internet. sí, sí, claro, Y son solo 2 países, China y Estados Unidos. O sea, Internet, con lo grande que es, que está en todo el mundo, vaya, son 5 empresas las que tienen casi el 80 y pico por ciento del tráfico de claro. Internet. Bueno, Nuestros pero como jóvenes, los ricos, la riqueza del mundo la tienen entre 5 también. concentrada. Sí, pero es que aquí se ve tan claro, o no sé si es que nosotras lo vemos tan claro, porque los chavales, las chavalas ahora usan el móvil y no entran en internet y teclean una URL. Van a la aplicación que ya les viene, van a YouTube, Claro, Instagram, ya les claro, viene. Entonces, no saben navegar, no saben lo que es internet, saben lo claro, que es ir a esas empresas. claro. Entonces, claro, aquí, digamos, también Pero estamos eso pasa trabajando. con todo, es como la ropa. Quiero decir, la gente, la mayoría de gente compra ropa en 5 Inditex. tiendas que son de Amancio Ortega, Sí, Inditex, todas. O total. sea, y pedimos comida en 4 apps que son de tal, o la cosmética, Ujú. compramos 20 marcas, pero son todas del grupo L'Oréal. O sea, es que al Sí, o final sea, es una puede, producción de... puede ser que esto nos lleve, digamos, a una especie de tecnodictadura, ¿no? Digamos, Sí, grandes corporaciones que dominen a los gobiernos finalmente, si no es que está pasando ya, es que eso es y la definición del capitalismo. sin duda, sí, Claro, sí, sin duda. Muy bueno. Espero que estés a gusto, ¿estás bien, Monty? Nos quedan muy a nada, gusto. 3 cosas. Qué bien. Muy rápido. 2 cuestiones más. Una al respecto de las redes sociales comerciales. Voy a ponerte esta etiqueta porque veo que tienes bastante claro la parte capitalista de las mismas. ¿Qué opinas de las redes sociales comerciales? No tengo una gran opinión tampoco, yo las utilizo y me son útiles para mi trabajo, para exponer mi parte artística, pero tengo mucho debate en Ujú. torno a lo que significan, al uso que les damos, a cómo están influyendo, a cómo están, qué es lo que están provocando. Por eso te decía que yo intento hacer un uso responsable de las mismas, intento ser consciente de la imagen que proyecto en ellas, de que no quiero contribuir a esto de proyectar perfección, ni de porque soy una chica tengo que intentar proyectar belleza todo el rato, Qué bueno. pero bueno, pues es un tema controvertido, porque al final, como dices, ¿no? Yo estoy en Instagram y estoy comprando en Instagram el modelo, o sea, yo sé lo que no tengo, o sea, mi libertad ahí está condicionada, sé lo que puedo poner, lo que no puedo poner, lo que toca, lo que no toca, y bueno, sí, estoy aceptando las normas de una empresa como es Instagram, claro. Claro, aquí hemos tenido un gran debate porque yo también vengo mucho del underground, muy equivalente a la música en el tema del hacking y al fin y al cabo estamos en varias videoplataformas, pero también estamos en YouTube. Y tuvimos ese debate, ¿no? De que incluso yo lo llevaba a muchos aspectos. ¿Puede el capitalismo salvarnos del capitalismo? Pues mi opinión realmente es que no. Pero No, claro, claro, luego por otro lado pienso,
es que si miro las estadísticas, muchísima más gente, nos guste o no, nos ve en YouTube. Y a mí eso de quedarme siempre como activista, como hacker, en un reducto donde siempre es una cámara de eco, donde siempre hablamos los mismos y las mismas, no salimos Claro, fuera. Entonces, yo creo que de vez en cuando, esta es mi contradicción, digamos, y la abro aquí a la audiencia, es que de vez en cuando tenemos que, incluso lo hablo para las izquierdas en general, hay que subirse al mainstream, hablar, comentar lo que uno piensa y tal, y desaparecer otra vez. O sea, claro. hay que pisar el mainstream. Sí, bueno, yo creo que al final también es un poco lo que hablábamos antes de acotar un poco la parcela. O sea, obviamente no vas a derrocar al capitalismo desde YouTube, pero quizá No, la ambición no debe ser esa. Quizá la ambición debe ser, bueno, compartir tus ideas en una plataforma que nos guste o no, es la que utiliza la gente masivamente. ujú, Quizás a través de ahí conectas con un par de personas, sí, con tres, con llevártelos, 100, con ¿no? las que sean, y les abres una puerta. O sea, es Claro. decir, no se trata de que la revolución no va a suceder en YouTube, pero Qué buena. tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para comunicar y para divulgar. Entonces, es esta contradicción. Yo la abrazo también y Sí, lo que te sí, decía. sí. Yo la veo un poco como esta labor de este Morfeo que entramos a la Matrix, estamos entrando ahora mismo en YouTube, estamos en Sí, la Matrix para intentar desconectar a gente o conectarla a otras cosas claro, y es lo que podemos hacer y claro, volveremos a desaparecer. También se lo digo a nuestra audiencia, o sea, estoy aquí, claro, pero nuestro canal probablemente desaparezca y volvamos a ese underground del hacking que estamos bastante bien también allí. Pero bueno, claro. veo que también en la música pasa, que pasa en todo. Así que realmente ya solo me queda una cuestión más, que tiene, te la voy a enfocar también hacia la música, pero primero quiero ver cómo la ves, digamos en general. ¿Qué opinas tú de las inteligencias artificiales, que ahora están como muy en boga? ¿Te No fascina, tengo una no? opinión tampoco. O sea, el otro día justo lo estaba debatiendo con un Sí, amigo y también tengo un amigo que sí que entiende bastante de este tema. Yo ahora sí. mismo mi postura es estar como a la expectativa Ujú, de a ver a dónde nos lleva esto. ujú. Eh, también lo he hablado con un amigo en clave un poco más de humor, de que es curioso, ¿no? Que lo que todos esperábamos de las inteligencias artificiales, yo qué sé, es algo muy grande y de repente nos están haciendo dibujos de mierda. O Sí, sea, y vendiéndonos cosas, otra vez. claro. Sí, sí. Yo al final, mi opinión es que o sea, siempre que sucede algo así, Ujú. obviamente va a haber gente que le va a encontrar una finalidad Brutal, sí, similar sí. bajo mis principios y luego Ujú. va a estar el capitalismo que lo va a utilizar pues para crear como esto, No te eh, quepa duda. una Ujú. influencer hecha con inteligencia artificial que es perfecta, que además perpetúa los mismos Los roles de mismos género, cánones, sí. los mismos cánones de las Que no mujeres. duerme, que no cotiza, ojo, Claro, que no se queja, que no hace se nada y queja. simplemente vende un trillón de cosas. Pues Ujú, bueno, pues eso me parece una mierda. ujú. Pero ya te digo, no quiero, a mí no me gusta pecar de tecnófoba y creo Muy buena. o sea, es que necesito creer que estas cosas sirven para algo bueno y que en algún momento le daremos la vuelta o no, o a lo mejor aparece un Temil y nos mata a todos, que tampoco Ya, me parece, que tampoco tampoco me me parece tan mal, ¿no? Desde mi punto de vista nihilista, claro. No, la buena noticia, o lo que quiero dejar un poco aquí constancia es que las hackers ya estamos con inteligencias artificiales claro, alternativas a ese chat claro, GPT, a ese OpenAI, claro, estamos ya haciendo la que claro, no está tan sesgada. Entonces, claro. habrá una gran lucha, veremos cuál gana, pero estamos ahí. Quiero Qué dar bien. ese Me buen, tranquiliza saber eso porque ya te digo, yo claro. vivo muy ajena, o sea, lo que sé es lo que veo un poquito por ahí, pero no es un tema en el No, que esté muy está, en el metida. underground se está cociendo una IA que no te va, que si le preguntas cómo es la fórmula del LSD, te la da, ¿vale? Pero claro, también estamos con todo el debate ahora ético de si debemos liberar eso o no. Claro, aquí hay una Guau, qué cuestión, interesante. claro, o sea, yo por ejemplo la he tocado hace poco, por eso estoy tan entusiasmado, diciéndole elementos, para que veas un poco el debate que tenemos, diciéndole elementos que hay por casa, decirle que construya un explosivo. Y lo hace. Ya, wow. ¿Debemos dar este gran poder a cualquiera en nuestro mundo o debemos que cualquiera toque esa que van a crear ellos para venderles cosas y que tenga acceso, no sé, o sea, Ya. tenemos un debate Hay un gran melón ético ahí, sí, sí, sí. brutal, brutal, porque yo, sinceramente, confío en los individuos, pero no confío en la gente. O sea, digamos, en la humanidad. Como resumen, Claro, sí. no confío mucho. Y aquí te lo llevo y es la ultimísima cuestión al respecto de la música. ¿Tú crees que las IAs, porque ya hemos visto IAs que generan música, melodías y tal, bueno, letras incluso, lírica, eh, ¿tú crees que puede ser que desplace la música hecha, porque me has hablado de imágenes, pero ¿crees que las IAs podrán desplazar
la profesión de la música, el arte, al ser humano de ese lugar. Yo creo que el arte en general, lo mejor que tiene el arte es que es humano. Ujú. Y la música existe desde los albores de la humanidad. La música, más allá de la experiencia de la escucha, que es lo que pues, una IA, pues bueno, pues lo te escuché yo, mira, ¿cómo sonaría una canción de Metallica si la tocara Wow. Ozzy Osbourne? Jiji, jaja, es Sí. interesante como experimento, pero la experiencia de la música va mucho más allá de la escucha y va mucho más allá de, o sea, quiero decir, hay algo muy humano en la música y que está incluso fuera de los canales de difusión, que está fuera del mainstream, fuera de la experiencia incluso de ir a ver un directo. La música es un lenguaje y, Claro. y nuestra visión occidental solo es una visión de la música. Pero hay muchísimas comunidades a lo largo del mundo donde la música no importa lo bien que esté tocada o no hay ese concepto de músicos famosos, sino que Es un rito, forma ¿no? parte. Hay un libro que se llama Hay música en el hombre, de John Blacking, que es un Qué bueno. etnomusicólogo, y en él ahí aborda la cuestión de que la visión eurocentrista de la música es muy limitante. Esto de encerrar la música en la academia y creer que es una cosa que se enseña, Ujú. cuando hay algunas comunidades, se le habla en concreto de los Venda, que son una tribu muy musical, donde Ujú. la música se utiliza para comunicarse. Es un lenguaje, todo el mundo toca, Ujú. independientemente de que toque bien o toque mal, y Ujú. que hay algo muy inherente en el hombre y en la mujer, que es la Sí. música. Entonces, yo creo que más allá de curiosidades o de que la IA se integre y forme parte, no sé, se han hecho muchos experimentos ya previos, como se me ocurre el grupo este Gorillaz, Sí, gorilas. de Ujú. inteligencia artificial, pero ya jugaba un poco con la realidad virtual, no sé qué, o sea, como, ¿no? Sí, Estos no, y dibujitos. los Beatles han terminado uno de los últimos temas, está hecho todo por IA. Claro. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial se utilizará para añadirlo a esa multitud de experiencias que supone la música, Ujú. pero no va a desplazar nunca porque la música es inherentemente humana y Ujú. lo que hace que la música tenga ese poder es lo humano, como pasa con cualquier cosa en el arte. Yo creo que el arte es, la gracia que va a tener siempre es la humanidad. Qué bueno, qué bueno. Con esta grandísima reflexión de la gran Monty, creo que nos podemos quedar. No sé si quieres, creo que este es el punto, digamos, el broche. No sé si quieres comentar algo, pues para No, despedirte me gusta acabar así, aquí. optimista. Es muy buen mensaje. Muchísimas gracias por estar A aquí vosotros, a ti, muchas y un gracias. poco, pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. You should know better. Chris Cross is not having anything today. As we stand here totally crossed out, we can mix to make you jump, jump. The Mac Daddy make you jump, jump. Oh, Daddy Mac will make you jump, jump. Chris Cross will make you jump, jump. Don't try to compare us to another bad little fad. I'm the Mac and I'm bad. Give you something that you never had. I make you bump, bump, wiggle and shake your rump. Cause I be kicking the flavor that makes you wanna jump. How high, real high, cause I'm just so fly. A young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out is wicked and wicked and wicked and whack.